Saludo y doy la bienvenida esta noche a académicos, arquitectos, profesores, estudiantes de arquitectura, a todos los amigos de la academia y miembros de nuestra comunidad que nos acompañan esta noche a través de las plataformas de Zoom y YouTube. Agradezco también la asistencia del arquitecto Francisco Covarrubias, expresidente de la Academia Nacional de Arquitectura. Me siento muy honrado, arquitecto, que nos acompañe esta noche. Y sobre todo estoy agradecido contigo, Daniel, con el arquitecto Daniel Bonilla, que haya aceptado nuestra invitación. Hace casi un año, Daniel, platicamos sobre esta participación, sobre el día de hoy, y habría sido fabuloso tenerte aquí, pero bueno, ya habrá otra oportunidad de que regreses a estas tierras. Cedo ahora la palabra al arquitecto Jorge Galván Salinas, secretario del capítulo. Gracias, Jorge. Gracias, Silverio. Muy buenas noches a todos. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Les damos una cordial bienvenida en esta sesión tan especial del día de hoy, en el que tenemos como invitado al arquitecto Daniel Bonilla. Agradecemos especialmente a los amigos de la academia que nos acompañan el día de hoy durante la sesión. Para quienes nos siguen por la plataforma de YouTube, pueden enviarnos sus comentarios o preguntas a través del chat y estaremos pendientes de ellas para responderlas con el diálogo con nuestro ponente del día de hoy. Para los miembros de este capítulo que nos acompañan, pueden hacernos llegar sus preguntas por la plataforma Zoom o hacerlas directamente. Podrán también consultar la relatoría de la sesión anterior, elaborada por la arquitecta Penélope Montes, cronista de este bienio, en nuestro canal de YouTube, Ana MTI MX, y en nuestra página de web. Adaptabilidad permanente. La sesión 263 del capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura se realizó el lunes 8 de junio en la modalidad virtual a través de nuestro canal de YouTube. Tuvimos como invitados a los arquitectos Edna Garza y Darío Camisay, de Garza Camisay Arquitectos, quienes impartieron la conferencia Buscando Sistemas Pertinentes en la plataforma Zoom. Iniciaron la exposición con una fotografía histórica de la fundidora de Monterrey. Darío mencionó que desde el imaginario de un extranjero tenía una visión muy cómoda y reducida de lo que era México. En Monterrey encontró una ciudad de velocidad con gran crecimiento y en la historia una ciudad industrial que produjo materiales como acero y concreto con una influencia mayor del sur de Estados Unidos. El estudio inició recibiendo encargos en el sur del área metropolitana y con el paso del tiempo se han acercado al centro. Sus propuestas parten del terreno, de una estructura asociada a la modulación y el material que se adapta a lo existente con tolerancia y sin tensión, que después se ocupa con algún uso, siempre con una visión de adaptabilidad permanente. Sistemas en consecuencia de las decisiones que se toman, como lo mostraron en los siguientes proyectos. Casa Brisas, Monterrey, Nuevo León. El encargo era una intervención al patio de una vivienda existente rodeado de un muro verde de bambú. Se propuso una estructura de acero en 3 cuerpos dispuestos en L, con muros interiores de ladrillo aparente y parasoles en el perímetro para tener privacidad. La fachada no busca una imagen en particular, sino es la consecuencia del tratamiento del edificio. Casa Noria, El Barro, Nuevo León. Terreno con arbolado al fondo. El esquema estructural se modula en claros de 6 por 6 metros y un espacio central a doble altura de 4 metros de ancho. La casa se dividió en 3 bloques, al frente la cochera, al centro los servicios y al fondo el uso público relacionado con los árboles. No existen desniveles en la planta baja y en planta alta hay un espacio distribuidor, sin pasillos. Las fachadas son un reflejo del interior. Las ventanas son abiertas a partir del uso de cada espacio y ubicadas para privilegiar la ventilación. Prepa UDEM, Unidad San Pedro, en Garza García, Nuevo León.
4,000 metros cuadrados construidos en el receso de verano. Las condiciones eran un andador con pendiente y un patio plano en la escuela existente, y vistas a la Huasteca, en el límite de la naturaleza y lo urbanizado. Se acondicionó la Escuela de Artes con auditorio y sala de cine, ubicados en los desniveles del andador del acceso. Sobre ello se desplantó el bloque de salones abiertos al poniente, pero protegidos por parasoles. La estructura del edificio se cerró con muros de concreto y lámina protegida con pintura amarilla. El patio focaliza la vista a la Huasteca. Casa Granados Olinalá, San Pedro Garza García, Nuevo León. Se ubica arriba de la cota 800 en un predio de 700 metros cuadrados, donde solo el 12% del terreno puede ser ocupado. La estructura busca su lugar entre los árboles. Al frente del lote hay un módulo de servicios que conecta con un puente al edificio principal. Se construyó un muro central de soporte que alberga espacios de guardado y funciona como el sistema estructural principal, que carga las vigas que se empotran en el terreno y estabiliza los tensores. La muralla San Pedro Garza García, Nuevo León. Ubicada en un fraccionamiento cerrado en un terreno con pendiente ascendente. Se propuso una estructura de módulos de 3 por 3 metros que ocupan el predio de lado a lado en el bloque de la cochera, que luego se comprime en el área social abierta para dejar un espacio al exterior que funciona como patio. El asador es una extensión de la cocina. La iluminación del patio se hace desde el interior de la casa a manera de linterna. La escalera se trabajó como mueble en vertical y horizontal. La cubierta tiene forma de dientes de sierra que permiten la entrada de luz y la salida del aire caliente. Casa Magnolia, Monterrey, Nuevo León. Terreno con forma irregular, casi triangular, ubicado al fondo de una calle. La estructura metálica de 6 por 6 metros es una evolución de la Casa Brisas. Los módulos se trabajan con características diferentes según su uso, que van desde muros dobles cerrados con ladrillo blanco a muros curvos recubiertos con madera y en fachada de vidrio de piso a techo. Otros elementos como zoclos o marcos de puertas pueden detallarse u omitirse gracias al muro doble. Tanque Obispado, Monterrey, Nuevo León. Concurso público ganado en 2014 que realizaron en colaboración con el estudio Covachita. Se trabajó sobre la existencia de un tanque de agua semienterrado sin fachada y una estructura de concreto de 5 por 5 por 5 metros de altura con losa ajardinada arbolada, a la que se entra por una cúpula. Se solicitaba la incorporación de las oficinas administrativas de agua y drenaje y un museo del agua. La propuesta hace unas perforaciones en la losa para meter luz y crear patios interiores a partir de los que se organiza el programa administrativo y lúdico. Pabellón Bienal, Colegio de Arquitectos Nuevo León, Monterrey. Trabajo de intervención en la nave Generadores de Fundidora. Los pabellones históricos han sido manifiestos de hacia dónde va la arquitectura. Se seleccionó un proyecto que ya había sido construido en 1965 para realizar una versión del pabellón de esculturas en el Parque Sonsbeek de Aldo van Eyck. Una disposición a través de muros paralelos que generan recorridos y espacios para estar. El pabellón original tenía una cubierta plana que difuminaba la luz natural. La versión se ajustó a las condiciones del edificio patrimonial y fue construida con muros desarmables de bloques de concreto industrializado, con columnas de madera colocadas dentro de los huecos. Para concluir la charla, nos expusieron fotografías de nuevos usos que han aparecido en las casas construidas durante la contingencia sanitaria que atravesamos. Reflexionaron sobre la importancia de la flexibilidad de usos, generando espacios vivos con usuarios apropiándose del interior y el exterior de la casa habitada.
Las preguntas de los asistentes virtuales fueron sobre la tipología arquitectónica de los encargos y el rigor de geometría ortogonal en las propuestas, a lo que comentaron que se piensa en híbridos que puedan usarse con una diversidad de funciones, disociando la idea de la tipología para privilegiar la estructura y la modulación. La imagen de la casa es el resultado de diseñar de adentro hacia afuera como consecuencia de las decisiones estructurales. También se señalaron cuestiones más técnicas como la solución de los pluviales en losas planas con un pretil remetido y bajantes pluviales en muros que coinciden en todos los niveles o bien colocados al exterior de la casa. Por parte de los académicos, el arquitecto Carlos Ortiz preguntó cómo es el acercamiento con los clientes para definir la estética de las casas. Mencionaron que han tenido la suerte de coincidir en las aspiraciones de los usuarios, quienes han aprobado las propuestas iniciales que después se han detallado sin alejarse de las premisas presentadas. La última pregunta para Darío fue: ¿hay algunas referencias culturales argentinas? Cito: sí, recomiendo la obra de Amancio Williams y en particular La casa sobre el arroyo. Mi reflexión final es que el estudio de la teoría e historia de la arquitectura debe tener salida en la aplicación de los conceptos investigados en modos disruptivos o de continuidad de la tradición, atendiendo la adaptabilidad de los espacios edificados. A continuación, me permito leer una breve semblanza de nuestro invitado del día de hoy. Daniel Bonilla es un arquitecto egresado de la Universidad de los Andes en el año 1986 y cuenta con un máster en diseño urbano de la Universidad de Oxford Brookes del año 1990. Su trabajo frente a TAP, Taller de Arquitectura de Bogotá, que dirige con su socia, la arquitecta Marcela Albornoz, promueve una arquitectura de fuerte compromiso hacia los temas urbanos a través de proyectos que invitan a la reflexión sobre los espacios colectivos, la flexibilidad y la envolvente. En adición al ejercicio profesional, Daniel dedica una parte importante a la academia, como conferencista y profesor invitado en distintas universidades, tanto locales de Colombia como internacionales, y ha obtenido múltiples distinciones en bienales y premios de arquitectura. Bienvenido, Daniel, te cedemos la palabra. Buenas noches para todos. Es para mí un gusto estar aquí. Lamentablemente, como todos lo decimos en esta época, nos gusta más lo presencial y esta época confirma que hemos avanzado en muchas cosas y entre esas en esta virtualidad que es maravillosa y que permite con esta facilidad juntarnos, pero obviamente anhelamos lo presencial y digamos que, por supuesto, esto hubiera sido mucho mejor presencial, pero me siento muy honrado pues con la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Monterrey y con los amigos de la Academia por esta invitación. Para mí pues es un gusto y un honor hablar para ustedes y compartir un poco el trabajo que hacemos. Y antes de iniciar quisiera en especial pues darle gracias a Silverio, a Jorge, a Claudia y a todo el grupo de personas que hicieron posible y que hacen posible que estos eventos pasen. Tengo un compromiso ahora más importante, después de escuchar a Silverio, el decir que hay más de 250 charlas grabadas en el banco de información de ustedes, pues porque veo que son una sociedad muy activa y en ese sentido, pues, con más razón me siento halagado de estar aquí con ustedes. Básicamente, hoy lo que quiero es compartir un poquito el trabajo que venimos haciendo aquí en Bogotá principalmente y lo voy a hacer de la forma como lo hacemos los arquitectos y es a través de mostrar unas imágenes, irles contando, digamos, de nuestra realidad y después mostrando algunos proyectos donde de alguna manera hemos podido realizar y llevar a cabo los conceptos y las prácticas, digamos, que son particulares de nuestro trabajo. Entonces voy a compartir pantalla en este momento. A ver, creo que ustedes ya la deben estar viendo, tal vez. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo? Sí, Daniel, sí la vemos. Bueno, perfecto. Entonces, vale, voy a poner esto así. ¿Ustedes me ven al hablar o sencillamente lo que ven en la pantalla?
Las dos cosas. Ah, bueno, estupendo, vale. Sí, porque sí es mejor así cuando hay un cuadrito abajo donde estoy saliendo yo y esto sale, es un poquito mejor, ¿no? Entonces, voy a comenzar y este título de praxis e investigación es porque en realidad todos los arquitectos de alguna forma, los que estamos en el oficio de ejecución, para poder hacer esa ejecución, hacemos investigaciones. A veces más formales, a veces esas investigaciones tenemos la suerte de llevarla a la academia. O sea, vamos a la academia con nuestras investigaciones y a través de las academias investigamos un poco lo que nos interesa. Entonces, lo que es una realidad es que la práctica está muy ligada a la investigación y la investigación a la práctica. Y yo creo que en ese sentido somos unos afortunados. Inicio mostrando estas diapositivas que son muy sencillas, pero me encanta porque finalmente nos sitúan comparativamente, ¿no? Si bien sé que hay personas de fuera de México viéndonos también, me encanta un poco siempre hacer el paralelo del país de donde yo vengo a donde estoy dando esta charla, que es en este caso principalmente México. Y comparo las cosas elementales, ¿no? Son unas comparaciones muy sencillas, pero nos sirven para situarnos en la medida de qué tan diferentes o parecidos somos. Entonces aquí hay dos indicadores, uno es población, México es 2.0 veces, tiene 2.0 veces la población de Colombia, y en área tiene 1.7 veces, o sea, eso lo que nos quiere decir fácilmente es que es un país más denso que Colombia, ¿no? Después, estos dos que me encantan compararlo y es los PIBs, entonces nosotros somos 1.45, México es 1.45 veces menos pobre o más rico que Colombia, ¿no? Como se quiera ver, ¿no? Porque podríamos verlo de ambas formas. Y lo otro que es sorprendente es la inversión que se hace en desarrollo, ¿no? Y en investigación, que lamentablemente en estos entornos latinoamericanos siempre es poca. Y en este caso, Colombia está en 0.24 de su PIB y México en 0.31. O sea, siguen siendo porcentajes bajísimos si lo comparas, por ejemplo, Alemania invierte más o menos entre el 3 y el 4 del PIB, desde un PIB tan grande como el alemán, en fin. Y los países en general han hecho unas grandes inversiones en desarrollo, con lo cual a nosotros, o sea, los que estamos de este lado, tenemos que hacer mayor esfuerzo para hacer desarrollo, porque al final hay una inversión pública mucho más pequeña, ¿no? Y entonces aquí me sitúo yo, eso es Bogotá, 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar, una ciudad al lado de la montaña, en el trópico, pero cuando estás a 2.600 metros la idea de trópico no es el Caribe, no es la playa, esto es un trópico de temperatura primaveral, entre 13 y 19 grados todo el año, y no cambia porque estamos justo en la línea ecuatorial, no tenemos estaciones. Y dentro de eso conviven estas dos realidades, la realidad de lo que se desarrolla como en estas ciudades latinoamericanas, que se desarrolla por promotores y por urbanismos hechos ad hoc, o por urbanismos autoconstruidos como este, y estas son dos realidades. Estas dos realidades a nosotros nos ha interesado es porque finalmente de ambas aprendemos, y ambas tienen que aprender una de otra, y al final son una sola realidad común, que son nuestras ciudades. Y dentro de esto me interesa siempre mencionar un poco el rol de los alcaldes. Siempre he creído que estos señores son los grandes urbanistas. Estos señores tienen la capacidad, con un documento de 1 o 2 páginas, cambiar la historia de una ciudad, ¿no? O sea, el poder que tiene el político es enorme en los destinos de cómo se hace una ciudad. Y lo que me ha interesado con estos políticos, y por eso si ustedes ven no estoy llegando al 2020, porque he tomado como un capítulo de oro que tuvimos unos alcaldes que fueron muy recursivos, con unos recursos relativamente bajos, hicieron, digamos, un gran trabajo con respecto a lo que la ciudad podía tener, lo que la ciudad, digamos, le servía, y con unos recursos mínimos, ¿no? Entonces, dentro de eso, hay un montón de acciones destacadas que lo que realmente valora esto es el ingenio. O sea, si bien los políticos en general van a querer hacer obras grandes, vistosas, etcétera, este grupo de alcaldes en Bogotá lo que sirvió fue básicamente para hacer obras con muy pocos presupuestos, pero de altísimo impacto. Y entre ellas quiero citar un ejemplo muy pequeño, que es básicamente que esto es un ejemplo del año pasado, del anterior alcalde, y era a través de la cultura ciudadana, lo que hemos llamado la cultura ciudadana, que es educar a la población para entender y habitar su ciudad. ¿Cómo le vamos enseñando desde cosas muy elementales? Estos, por ejemplo, son unos conos humanos, que básicamente lo que le están enseñando es a las personas cómo deben actuar con sus vehículos, dónde se deben estacionar, dónde no se deben estacionar,
En fin, estas campañas que cuestan muy poco dinero, en el fondo lo que sí construyen es una mejor convivencia ciudadana y eso yo creo que es valiosísimo, o sea, y poderosísimo. Y dentro de esa reflexión, por ejemplo, hace ya, no me podría acordar ahora, pero creo que fue como alrededor de un poco antes del año 2000, votamos por el Día Sin Carro. Bogotá fue la primera ciudad en el mundo de tamaño grande que tuvo un día al año que está establecido por ley a través de una votación, de un plebiscito, en el cual aprobamos por 76% el hecho de no tener un día al año sin darse el gusto de tener un día del año sin carro particular y pensar en sistemas alternativos de transporte. O sea, lo importante, en el fondo, porque dirán un día sobre 365 no es nada, lo importante de esto es que ese día significa mucho en la discusión y significa mucho en la conciencia de para qué sirve el carro, cómo uso el carro, en qué me ayuda el carro y en qué no. Entonces, esto es altamente significativo, yo diría más que como evento, que se da una vez al año y es un día maravilloso en general, es como reflexión sobre cómo habitamos una ciudad contemporánea. Y de ahí, por supuesto, se han derivado todo este tema de las ciclovías y las ciclorrutas, que es un tema, tenemos más de 350 kilómetros de ciclorrutas, que son, digamos, como la están viendo aquí. Esto es una foto de hace más o menos 2 años en una hora de inicio de 8 de la mañana, de las personas transportándose. En este momento, alrededor del 9% de la población se transporta en bicicleta. Y tenemos además el domingo un evento que se llama la ciclovía. Pero lo que es impresionante de la ciclovía es que, miren, 1976. O sea, realmente tenemos una tradición grandísima, ¿no? En ese sentido, siendo que es una ciudad grande de aproximadamente unos 7, 8 millones de habitantes, tenemos un sistema de estas, no solo están las ciclorrutas que funcionan todos los días, sino están las ciclovías donde el domingo cerramos más de 300 kilómetros de vías para que más o menos uno de cada 4 personas salga a hacer deporte. Y esto es altamente emblemático en construir una ciudad, digamos, vivible y que le dé oportunidad y equidad a todos. Yo creo que ese es el gran valor que tiene. Y obviamente la implementación de transportes masivos con gran dificultad. No tenemos línea de metro, lo cual pues es una locura. Hemos venido más de 50 años discutiendo el tema. Tenemos un sistema que se llama Transmilenio, que fue muy exitoso cuando inició y que hoy pues vive un sistema como sistema muy congestionado. Hoy no, porque producto de la pandemia, estos sistemas solo pueden tener el 35% de uso. Entonces, como estamos la mayoría confinados en la casa, esta imagen no es una imagen de hoy de Bogotá, esto es una imagen de antes de la pandemia, lo que sería una hora pico. Y otro tema que por fortuna tenemos aquí en Colombia y que me interesa destacar es que los concursos públicos de arquitectura son una ley nacional. Desde el año 1992, con la nueva constitución que se hizo en ese momento para el país, se estableció la necesidad y la obligatoriedad de hacer concursos de arquitectura para los edificios públicos de mayor relevancia. Esto ha funcionado muy bien, porque los jurados se escogen de una forma meritoria, hay unos balances en cómo se estructuran estos juzgamientos, en general son juzgamientos de gran honestidad, gana el mejor proyecto a criterio un jurado, y lo que es muy relevante es que el concurso no se hace si no está garantizado el presupuesto de ejecución. Entonces, la gran mayoría de los proyectos que se concursan terminan construidos. Y eso hace toda la diferencia. Aquí tengo sencillamente un muestrario pequeño de lo que hemos hecho desde el 92, pero eso sin duda le ha abierto la oportunidad a arquitectos jóvenes de hacer obra pública importante. Nosotros somos un caso de estos. Nosotros como oficina nos consolidamos fue a través de la obra pública, a través de ganar algunos de estos concursos, y sigue siendo un mecanismo que se ha seguido usando con tal éxito que hoy por hoy las empresas privadas también lo usan. Entonces hoy hay muchos más concursos privados que públicos. Digamos, el año pasado pudieron haber una serie por ahí de unos 20 o 25 concursos públicos contra seguramente 200 o más concursos privados. Es un gran mecanismo de garantizar calidad en la arquitectura y de brindar oportunidad. Entonces, diciendo esto y situándonos un poquito en este contexto donde trabajamos, voy a iniciar con un gráfico muy particular, que es un gráfico que hemos hecho cruzando los parámetros y conceptos con que trabajamos en la oficina con algunos de los proyectos. Este gráfico no lo vamos a ver en detalle porque lo que me interesa básicamente valorar de acá es que les voy a explicar algunos de estos que están en la columna vertical. En realidad no les voy a explicar todos, solo les voy a escogido para que veamos 3, que son los que me interesa, digamos, compartir con ustedes esta noche, donde realmente lo que se resume es que el arquitecto es un producto collage
de un pensamiento que está afectado por diferentes influencias y tiempos, y eso construye el pensamiento particular. Y entonces nosotros al final ese pensamiento particular lo hemos agrupado como en estos temas, que son los que nos interesan. Voy a iniciar con el envolvente, que es uno de los temas que más hemos desarrollado desde hace muchos años, o sea, este lo llevamos trabajando muchísimos años, y básicamente este tema surge de preguntarse como motivo de investigación sobre la relación del interior y el exterior entre arquitectura, paisaje y ciudad. Y entonces, si bien uno lo podía resumir en estas bellas imágenes de Alberto Saldarriaga, como la relación de coger los muros que encierran el espacio, horadarlos y generar una relación exterior con interior. Pero resulta que cuando ese horadado lo equipara uno, entonces resulta que el muro se reconvierte en algo que no es exactamente un muro y que es un muro y que no es exactamente un vano, pero al mismo tiempo es un vano. Entonces, lo que tiene interesante esta relación es que si yo escalo estas relaciones, puedo construir elementos que son de condición abstracta, pero que me brindan la posibilidad de relacionar el interior con el exterior. Y hemos hecho muchas pruebas en esta línea de trabajo. Aquí les voy a presentar algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, un edificio para la Cámara de Comercio, que justo fue uno de estos concursos públicos que ganamos, donde lo que hicimos fue una elaboración de una piel o de un envolvente con madera, más o menos al 50%, o sea, 50% quedaba el vacío y 50% se llenaba. Y esta elaboración de piel me permitía tener este edificio, y esta piel, aparte de generar, digamos, esta condición, digamos, de abstracción en arquitectura, tiene una condición utilitaria importante que tiene que ver con lo bioclimático. En este caso, ahí, esta fachada que estamos viendo tiene sol de tarde, entonces esto básicamente lo que era un elemento cortasol. Y lo que es interesante es que este tema nos ha permitido justo ir a explorar en el material. Entonces, ¿cómo se hace una fachada de estas? En este caso, decidimos hacerla en madera, completamente madera, y aquí está un zoom de esos elementos, que básicamente son elementos de madera laminada, cortadas con sistema de curva, que me generaba esa relación de positivo-negativo a través de un movimiento cinético estático. Y eso es un tema que nos ha interesado, y es cómo utilizar los materiales, cómo revalorar los materiales. Aquí la pregunta es, ¿cómo podemos utilizar la madera de manera extendida en las fachadas? Y por eso hemos utilizado este material. Y aquí un ejemplo de esta piel. Ahora más adelante vamos a hablar otro poquito de este mismo edificio, que es una pequeña capilla que hicimos en la montaña. Pero aquí también cogimos esta idea de la piel, pero fíjense un tema en particular, y es aquí donde vemos esta vegetación de árboles cortadas en la montaña. Justo ocurrió que cuando fuimos a visitar el terreno acababan de cortar la mitad del bosque. Esto es un bosque de eucaliptos de reforestación. Y entonces volteamos a mirar a la montaña y encontramos un patronado en estos elementos que intentamos después replicar con una madera. En este caso no usamos la misma madera de eucalipto, sino usamos teca. Replicar la madera con madera, esa acción del lleno y el vacío, el claro y el oscuro y el patrón. Y esto pues lo que produce es esa condición donde la arquitectura, si bien desde afuera produce, digamos, una imagen sólida, desde su interior produce, digamos, una imagen de translucidez. En este caso produce una semipenumbra al interior, porque se controla la luz del interior del exterior, pero efectivamente a través de estos elementos se pueden ver. Y aparece otro tema que es muy valioso y que lo hemos ido trabajando, y es no solo la finura en el detalle, sino todas las capacidades que necesita la arquitectura para poder operar. En este caso, estas fachadas tenían que ser limpiables. ¿Cómo limpiábamos esta fachada? Es decir, más allá de esa gran idea, la arquitectura obliga a hacer unas reflexiones que tienen que ver con toda su operatividad. Pero esa operatividad, lo que tiene fascinante es que se convierte en potencial que alimenta la arquitectura. Entonces, si uno le sabe sacar provecho a eso, al final lo que va a hacer es, resolviendo lo práctico, alimentar lo conceptual, alimentar lo emocional que debe tener siempre la arquitectura. Y entonces esto lo hemos replicado de muchas formas. Aquí, por ejemplo, en el patio interior de un edificio que hicimos para un colegio, hemos probado diferentes materiales. Nos interesa probar materiales. En este caso son concretos pretensados de muy pequeño espesor, por lo tanto las piezas se pandeaban un poco. Y como se pandeaban, hemos decidido colocarlas de esta manera, juntándolas abajo y abriéndolas arriba, para que estos pandeos, que son reales porque quedan un poco torcidas por el pandeo de la pieza, por lo esbelta, se conviertan en potencial de estética y en potencial de solución. O
sea, esto que parecía un problema de que la pieza no podía salir perfectamente recta, se nos convierte realmente es en la belleza del proyecto y en la configuración de una nueva escala para un material. Esto es concreto ocre, y si ustedes ven la elaboración ni siquiera es muy buena, que eso es una de las cosas que a mí me encanta de estar en estos países latinoamericanos, y es que si bien no podemos elaborar con la finura de los países con alta tecnología, sí podemos aprovechar esos imperfectos para que se llene de riqueza y de calidez y de textura y de azares la arquitectura, ¿no? Y eso yo creo que es un potencial maravilloso. Voy a hablar desde un segundo tema, que son los sistemas aditivos. Estos sistemas aditivos salieron basado, digamos, en estas miradas, unas miradas muy sencillas. Nosotros, nuestras investigaciones las hacemos al interior de la oficina, a veces las plataformamos con los ejercicios académicos que hacemos con estudiantes, pero en general son investigaciones muy sencillas. O sea, siempre he envidiado un poco a los académicos en el sentido de que pueden dedicar 100% del tiempo a la investigación. A mí me encantaría dedicarme 100% del tiempo a la investigación, pero como me encanta más poder hacer obra, entonces tengo ese gran dilema. Aquí finalmente lo que es una maravilla con esto es que a través de este elemento, que es un elemento que se replica, se van construyendo un universo. Y es un universo aditivo porque le voy adicionando piezas y eso es lo que me construye todo el conjunto. Y si bien esas piezas no necesariamente tienen que ser idénticas, estas piezas pueden particularizarse y al particularizarse van a actuar de una forma, o si bien son idénticas, las puedo particularizar a través de acciones que haga dentro de las piezas. Entonces, esto que es una lógica elemental nos ha servido a nosotros como estrategia para trabajarlo sobre todo en los edificios escolares. ¿Y por qué? Porque lo que nos hemos encontrado en la realidad en los colegios y en las instituciones escolares es que si bien hay una aspiración de llegar a un tamaño de alumnos y a un tamaño de colegio, tienen un proceso de transición largo en el tiempo, donde finalmente su crecimiento no es preciso. De pronto un año crecen más en estudiantes, ahora por ejemplo con la pandemia van a decrecer un poco, en fin. Y estos sistemas lo que nos permiten es que podemos pensar en proyectos totalitarios, pero hacerlos por parcialidades. Entonces, este edificio que les muestro, que en realidad es así, es su conjunto a futuro, va a hacer esto, en realidad en la primera etapa solo se construyeron estos 4 módulos, ¿no? Solo 4 unidades. Pero lo que tiene interesante estos sistemas aditivos es que al ser estas 4 unidades puestas de esta manera, no hace falta que esté el todo. Solo con estas 4 unidades encontramos que el edificio tiene una capacidad de ser totalitario. Y aquí vemos las 2 etapas que se han construido, la que veíamos antes que está en el costado izquierdo y la nueva que se construyó el año pasado en el costado derecho, y aún falta una etapa más. Miren, aquí donde no ha cerrado, todavía hay una tercera etapa, es decir, este edificio se va a construir en 3 fases, posiblemente en un periodo de 12 años, y esto es lo que resulta de estos sistemas. Entonces, en este caso tomamos el salón como el módulo. Ese módulo además tenía que replicarse en 2 pisos, entonces el salón finalmente se constituye a través de unos grandes marcos de concreto que albergan el espacio, digamos, de enseñanza. En el caso del segundo piso, como no sale directamente al verde, pues tiene unas terrazas y finalmente lo que permite es que esa actividad interior-exterior, que es tan importante en estos recintos escolares, más cuando tenemos un clima estable como el que tenemos en Bogotá, se puedan dar en estos intersticios a través de estas unidades que son realmente idénticas, pero con variaciones, ¿no? Si ustedes ven, además aquí hemos cuidado la escala del niño, entonces hay puerta para niño y puerta para adulto. O sea, hemos tratado de trabajar en esa ambigüedad de edificios que se hacen, pero que los usuarios realmente son niños. Entonces, es cómo hacer, digamos, que este pensamiento totalitario de un adulto, que es el que termina realizando un edificio de estos, lo escale a la condición del niño. Y cómo hacemos también para que el aula no sea solo el aula interior, sino esa extensión hacia el exterior. Esta ya es la segunda fase, es del mismo proyecto, el otro módulo que les mostré, es la segunda fase. Aquí hay un espacio común para uso colectivo de estos módulos de clases. Y este es un típico salón. Nos ha interesado mucho integrar el mueble a la arquitectura. En este caso escogimos darle espesor a los muros. Los muros son los que producen estos muebles. Nos interesa mucho porque en la arquitectura escolar hay demasiados elementos que se necesitan para poder hacer las clases, para poder llevar a los niños, para poder cambiar de actividades. Y esto, la única forma como lo podemos lograr bien es a través de esa, en este caso, que no esté el espacio y después lleguen los muebles, sino que los muebles queden integrados al espacio. Eso suena obvio, pero no es tan obvio.
y digamos que he visto muchos ejemplos de arquitectura escolar en los cuales no se ha logrado integrar el mueble con la arquitectura. Después aquí tenemos otro ejemplo, la misma estrategia. Este es un edificio de primaria, con una situación en la cual el colegio tiene 120 alumnos por curso, es decir, tiene 6 cursos para 120, y teníamos que juntar cuatro grados, de primero a cuarto grado. Entonces la estrategia que hemos hecho acá es básicamente que estos módulos, que son los módulos disímiles porque se van girando en este caso, generen esta condición de 6 módulos por nivel, más un espacio intersticial, que es aquí donde salvarían estos huecos, el espacio intersticial de encuentro para esos 6 módulos. Entonces el edificio se expresa de esta manera, es esta sumatoria que les digo. Aquí obviamente trabajamos con otro material, trabajamos con otra tipología, aprovechamos que como los módulos a veces quedan esquineros y a veces no, podemos desplazar las ventanas a un punto y a otro, y eso permite, digamos, dar una singularidad a cada uno de estos módulos. Y construyen en su interior estos intersticios, estos son los espacios que están entre esos módulos, ¿sí? Y esos espacios tienen un espacio particular y relevante, que es este espacio de encuentro común, que básicamente, en este caso lo que hicimos fue darle una valoración con respecto a la idea, perdón, pero esto tiene, vamos a quitarle el sonido, aquí. Y básicamente lo que hicimos fue que estos elementos sirvan de espacio de encuentro colectivo para los estudiantes, los valorizamos con un código de color, es decir, como son 4 niveles, hay 4 códigos de color. O sea, este espacio intersticial entre estas unidades aditivas se convirtió como en el eje de encuentro. Este espacio después se trabajó de una forma muy particular con respecto al amoblamiento. El amoblamiento pues tenía que tener los elementos utilitarios de amoblamiento como son los tableros, las carteleras y el mueble. Aquí trabajamos en conjunto con la empresa de arquitectura interior que se llama Arquitectura Interiores, aquí una empresa también colombiana con la cual trabajamos muchas veces en estos proyectos, y se desarrolló, digamos, este elemento que tiene que ver con la capacidad de generar una actividad colectiva, este espacio suficientemente grande para juntar varios cursos, entonces los profesores se ven obligados a hacer actividades colectivas, pero es un espacio suficientemente, digamos, acogedor para que los estudiantes estén allí mismo. Y también es un espacio muy útil para los momentos cuando llueve. O sea, llueve fuerte en Bogotá muchas veces. Esto es una ciudad en altura, lluviosa, con muchas nubes, llueve bastante. Entonces, los espacios finalmente son la extensión de ese jardín de recreo que en los momentos cuando está lloviendo se convierte en esa extensión. Entonces, los espacios tan singularizados como lo ven, el modelario, que es maravilloso, permite, digamos, una utilización múltiple, controlada porque ese modelario, como ven, después se mete en esos gavetas que están diseñadas para tal fin y permiten justo que el espacio siempre esté ordenado. Es decir, es una flexibilidad controlada. Y después el último tema que quería mencionarles es sobre estructuras no convencionales. Y este tema realmente nos llega es porque en algún momento los códigos sísmicos, y me imagino que ha pasado igual en México, han ido progresivamente volviéndose más controlados, más robustos. Aquí salió un código en el cual las columnas que teníamos de ciertos tamaños y la cantidad de hierro se incrementó de una forma importante para darle seguridad a los edificios. Pero este código sísmico en general se diseñó sobre la idea de los edificios de pórticos con vigas y columnas. Y entonces, pues, estos dos diagramas describen muy bien la situación. Ya es un edificio con vigas y columnas que se puede rigidizar con muchas columnas o que lo puede rigidizar uno con algunos sistemas diagonales, pero dejando sus columnas. Entonces, al final, lo que nosotros decíamos es, o lo que nos preguntábamos y lo volvimos un tema nuevamente de investigación, y es cómo estas normas nos sirven de oportunidad para poder pensar estos edificios de pronto de otra forma. Aquí hay un ejemplo, hicimos un edificio con sistema de Agrit, que es un edificio de oficinas, donde básicamente lo que hicimos fue aprovechar la gran fortaleza que tiene formar la diagonal. Esas diagonales además nos permiten dejar las plantas libres, y entonces hicimos este edificio, que lo que tiene particular como sistema de Agrit es que es una diagrid en concreto, que no es tan común, normalmente los diagrid son metálicos, y un diagrid en el cual las columnas de base son menor en cantidad a las columnas, o Bs, digamos, no columnas sino Bs, las Bs de soporte diagonales son menores en cantidad cuando aterriza el edificio para liberar que el comercio se viera, para que no hubiera tanta información de elementos estructurales, y arriba sí pasa todo el diagrid completo.
Entonces ese diagrid sube por toda la estructura, va a su cubierta, llega al otro lado y nos permite tener plantas absolutamente libres al interior. Las plantas, la gran fortaleza y la gran bondad que tienen es que no tienen columnas, entonces solo tienen, digamos, este cascarón de diagonales al exterior. Esas diagonales justo lo que nos permiten es que el espacio sea diáfano, y el espacio diáfano pues permite flexibilidad en el tiempo. Y obviamente cuando ya hemos hecho este ejercicio había que cuidar el tipo de vidrio que se usaba para que hubiera transparencia y esta estructura se alcanzara a ver. Y en este edificio, además creo que no puse esa foto, pero de noche está enfatizada toda la iluminación, digamos, de estos elementos estructurales que son justo la imagen del edificio, pero son la misma estructura del edificio. Y si bien es una condición, digamos, particular, al final lo que se balancea acá es que el consumo de concreto y hierro es menor, por lo tanto el esfuerzo en la formaleta, que es mayor, por supuesto, se compensa. Y estos son los tipos de espacios: el espacio diáfano antes de ser ocupado y después el espacio ocupado en este caso por una empresa como WeWork. Y este es otro ejemplo que es muy interesante, y es otro ejemplo con ese cuestionamiento de cómo hacer las estructuras. Y entonces decíamos, bueno, vamos a hacer este edificio que es un pabellón, básicamente una cafetería y auditorio para un colegio. Y lo que decíamos es, si lo hacemos con columnas circulares, este pabellón va a necesitar una serie de diagonales y reforzamientos. Entonces nos dimos a la tarea de pensar cómo hacíamos que la columna fuera más estable. O sea, ¿no? Que la columna ser una sola columna no es tan estable. Entonces dijimos, claro, una columna en L es muy estable. Y entonces, claro, vamos a hacer columnas en L. Pero después descubrimos que además si las columnas en L las ponía yo girándolas una a otra, o sea, cogíamos una columna, girábamos la siguiente a 45 grados, la siguiente a 45, inclusive en algunos casos las poníamos arriba abajo, nos generaba una enorme diversidad con una altísima eficiencia sísmica. Y esto lo que produjo es que pudiéramos hacer unas columnas muy esbeltas. Estas columnas quedaron diseñadas estructuralmente en 6 centímetros. Pero aquí viene un tema, y es el tema de la hipótesis del escritorio a la realidad de la práctica. Y entonces, cuando ya se fueron a vaciar en sitio, cuando ya se fueron a construir el constructor, en ese momento no teníamos concreto líquido en Colombia, hoy hay ya concretos totalmente líquidos, nos dijo que para una columna que tenía 450 metros de altura y solo tener 6 centímetros le hacía imposible de construirse y vaciarse correctamente. Entonces, él trabajó hasta el menor espesor que él encontró factible, que fue este, que en realidad es 14 centímetros, y con eso fue que se vaciaron. O sea, este edificio quedó sobreestructurado, porque básicamente partíamos de que lo que queríamos era elementos muy esbeltos en L, que eran muy eficientes en temas sísmicos, pero que al final, en este caso, por la ejecución de obra, por la condición del material, que era un material grueso en ese momento, no podíamos hacerlo de menor grosor. Entonces, se acordó que se hacía de mayor grosor, hicimos una formaleta especial, y al final lo que es una maravilla es que aparentemente uno cree que todas las columnas son disímiles. Se fundió con un juego de formaleta que nos permitía ir fundiendo una, otra, etcétera, usando la misma formaleta. Creo que hicieron tal vez 2 juegos, pues para un tema de rendimiento. Y esto lo que produce son como estas columnas que son como bailarinas un poco, que están allí en el espacio, que tienen como esta relación maravillosa de un elemento estructural que no necesariamente hace digamos, referencia al típico elemento estructural, ¿no? Y ese es el resultado del edificio, que es una edificación en la cual es una cafetería y al mismo tiempo es un auditorio. O sea, la parte de mesas se usa también como auditorio. Y digamos que aquí nuevamente vemos cómo hay un dinamismo estático a través de los elementos por esa secuenciado particular que se hizo con la estructura. Esto es en concreto ocre visto también. Y aquí les voy a explicar otra, que es en este uso de la madera que la habíamos usado hasta entonces solo en fachadas, solo como elemento, digamos, de protección, etcétera. Quisimos hacer una prueba de mirar si la madera nos podía servir integralmente para hacer un edificio, y cuento una anécdota sobre esta película. Esta es una película, digamos, de nuestros, yo diría que esto es como el equivalente para ustedes como agua para el chocolate, es como una especie de clásico producido acá, mucho más precario que en términos de cine que lo que ustedes hacen allá en México. Pero sí, digamos que esta película hablaba sobre la historia de unas personas a las cuales iban a ser desalojadas de una casa.
que es esta casa que está en la fotografía, y me excusan la calidad de las fotos, pero no encontré en internet mejor imagen porque esta película, como ven, es del año 93. Y entonces, esa casa, sus ocupantes, como ven que los van a sacar de la casa, empiezan poco a poco, a través de una estrategia particular, a desmantelar toda la casa. Y van sacando todo lo que hay en el interior de la casa, todo lo que hay en el interior. Y al final, ya cuando se pueda hacer el ejercicio del desalojo, porque las personas que vienen a desalojar la casa tienen que venir muchas veces, y es este tema entre abogados y no sé qué, cuando ya vienen a desalojar la casa, esta fachada, que es la que ha quedado, es explosionada, y lo que encuentran es en el muro colindante con el vecino de atrás un dibujo de la fachada, que es este dibujo, ¿no? Con esta frase, ¿no? O sea, si querían su casa, pues les damos su casa es este dibujo, ¿no? Y entonces, esto es una historia bellísima, poética, pero la cuento es porque justo cuando estaban filmando la película, yo pasé por este sitio, la foto que está en la mitad, y entonces me di cuenta cómo había una fachada que lo único que la sostenía era unos contrafuertes atrás, unos contrafuertes que eran de madera. Y entonces me quedé desde entonces con la obsesión, y me ha causado fascinación cada vez que yo veo estos grandes muros que son sostenidos por unas estructuras mínimas, o sea, como este acto de coger un muro que es tan inestable y estabilizarlo a través de elementos de contrafuertes sencillos. Y entonces, muchos años después, hacemos esta hipótesis para un proyecto que fue un concurso que no ganamos, y donde básicamente planteamos estas estructuras de madera con sus contrafuertes. O sea, lo que es maravilloso de lo que hacemos es que finalmente las ideas pueden venir de mucho atrás, cualquier cosa nos puede influenciar, y lo podemos traer a colación en cierto momento, que es maravilloso, como revivir ese momento de hace muchos años, inclusive 20 años después, para poder plantearlo, digamos, a través de una obra como esta, donde el contrafuerte finalmente es el que hace que esta edificación sea estable al sismo. Entonces aquí además la forma circular le ayuda, ¿no? Porque es justo estos elementos de madera que hacen todo el trabe, y entonces el edificio no se mueve porque justo está anclado con este sistema, que es el mismo sistema, digamos, similar al que les mostraba en la película la estrategia del caracol. Y esto pues puede producir un edificio como estos, que al final el gran mérito es que libera nuevamente su espacio interior, porque no estamos requiriendo elementos robustos al interior con respecto a cómo hacer la estructura para que resista ese sismo. Aquí les cuento una anécdota que es interesante. Cuando hacemos los concursos, lo que nos interesa es construir conocimiento, porque en realidad ganarse un concurso es muy difícil. Y entonces nos interesa construir conocimiento, por eso cogemos temas que, aunque eventualmente sabemos que la probabilidad de ganarnos un concurso, aquí habían 50 concursantes, teníamos uno en 50, ganarlo era muy difícil. Entonces, la probabilidad de ganarse un concurso es tan baja que uno finalmente lo que tiene que pensar es que, si bien hay que apostarle a ganárselo, si no se lo gana, uno tiene que quedar con un conocimiento que sirva para futuro. Y entonces, hoy ya estamos desarrollando un edificio basado en estos principios, todo en madera, que se está construyendo en este momento. Ese no se los muestro porque hasta ahora está en proceso de cimentación. Pero digamos que lo cuento es porque lo interesante es que uno construye conocimiento que muchas veces no usa en el momento o lo usa parcialmente, y ese conocimiento queda para ser utilizado después. O sea que aquí hay 3 temporalidades diferentes: la influencia de ver algo, el intentar aplicarlo en un edificio y el realmente utilizarlo en un proyecto final, ¿no? Y por último, en este capítulo les quería mostrar, antes de pasar al último capítulo que quería mostrarles, sobre estos parámetros y conceptos de diseño, un proyecto que hicimos en La Serena de otro concurso que no ganamos, es allí en Monterrey, una invitación justo para hacer esta intervención de hacer una capilla en La Serena, un desarrollo que Claudia Harari y Silverio estaban trabajando con todo este paisajismo precioso que desarrollaron allí, y quedaba un espacio dentro de un desarrollo comercial para hacer una capilla. Nos han invitado a hacer este concurso, hemos ido a 2 rondas porque al final estábamos 2 finalistas, y finalmente lo ha ganado Jeff Bruff y Belén Moneo, con un estupendo edificio que muchos de ustedes seguramente conocen, que está allí construido, una estupenda pieza. Uno hace los concursos, pero uno, así como ganárselos es difícil, también uno tiene que ser un buen perdedor. O sea, yo reconozco que el proyecto que se construyó es un gran proyecto, y en ese sentido, aunque creo que hicimos una interesante opción,
me parece que lo que se construyó es de gran calidad y realmente me parece admirable que se haya hecho dentro de este conjunto esa bella capilla que se construyó. Entonces les quería compartir esta, aprovechando la oportunidad que estamos en Monterrey. Aquí, ¿qué hicimos? Aquí la estructura, lo que pensamos era que si hacíamos una especie de espiral, casi como cuando uno pela la naranja, y si ese espiral lo poníamos y lo apoyábamos, podíamos hacer una espiral nuevamente muy delgado. Entonces lo que hicimos fue apostarle como a esa idea de la espiral para generar este espacio. Ese espiral, digamos, además no era un espiral que fuera vertical, era inclinado. Entonces, independiente de que esto era una pieza pequeña, tenía varias complejidades. La formaleta en este caso era una formaleta compleja porque prácticamente no se podía utilizar ninguna pieza, que sí que tocaba hacer una formaleta única para todo el edificio. Y nos pusimos en la tarea también de hacerlo perforado de tal manera que el acero estructural, en lugar de ir en verticales y en horizontales, fueran diagonales. Entonces, por eso es que las perforaciones tienen esa configuración. Dijimos, claro, lo podemos hacer esbelto y además lo podemos hacer en diagonales, ¿no? Y al final producimos esta hipótesis de este gran muro ovalado en concreto que lo que permitía era a través de esas perforaciones que lo que hacían evadir era el hierro, o sea, evadían el hierro que estaba detrás y generaban, digamos, esa relación exterior e interior con respecto a algo que nos parecía fundamental pues en una capilla y es el manejo sutil de la luz, porque la luz finalmente, la penumbra es recogimiento, y entonces por eso es tan importante el tema de la luz. Aquí un par de imágenes, unas 3 imágenes que tengo de afuera, mostrando, digamos, esta misma condición de este gran muro inclinado, apoyado, y nuevamente lo que les digo, buscando, digamos, otras versiones de cómo hacer una estructura, en este caso, nuevamente, que la estructura sea el edificio. Y ya para finalizar, les hablaré de 2 proyectos donde nuestros temas han sido aquí estudiar la flexibilidad y la mutación, y la flexibilidad entendida como la capacidad que tiene la arquitectura o el espacio de ser interpretado, o de la arquitectura de moverse de un sitio a otro. Estos son unos ejemplos de arquitectura nómada. Y ahora pues este ejemplo de la escuela al aire libre, que está muy divulgada ahora, seguramente ustedes han recibido con este tema de la pandemia unos videos bellísimos donde se hace toda la historia y cuentan toda la historia de por qué se produce este tipo de arquitectura que fue producto de una pandemia en su momento y donde se plantea la idea en países con estaciones de liberar la arquitectura y poder producir esa condición de ventilación que hoy tanto anhelamos con esta pandemia que sufrimos. Y al mismo tiempo, estas transformaciones o estas flexibilidades que de alguna manera son como una especie de metamorfosis. Si bien las cosas son una cosa, terminan siendo otra. Entonces les muestro estos 2 ejemplos, 2 pequeñas capillas, donde en realidad hicimos una capilla para 100 personas, pero descubrimos en el proceso que no estaba tan claro el tamaño del proyecto y las necesidades, porque había necesidades de múltiples tamaños, y con liberar una de las fachadas terminamos haciendo un proyecto que, si bien cerrado, tenía una condición de eje transversal así, cuando se abrían unas puertas, el eje transversal se convertía en el eje opuesto, o sea, en la perpendicular. Y entonces el altar que quedaba en este sitio cuando estaba cerrado se convertía en el coro. Y de ahí, digamos, esa idea de mutación. Entonces, este es el edificio. Similarmente lo que hacemos es que ponemos y exponemos una fachada que se abra y que la fachada desaparezca como tal y se vincule este exterior con este interior. Y cuando está cerrado, pues es un espacio de recogimiento donde está, digamos, organizada la iglesia con 2 altares. Este es el altar principal. Y en el descanso de la escalera, ustedes ven también con un acento de luz desde el cielo, un segundo altar que es para cuando la capilla se abre. Y entonces hay una condición, digamos, muy particular, y es que el servicio religioso se hace de una forma diferente. Se pueden hacer servicios religiosos grandes porque finalmente por esta arquitectura lo deja. Y realmente lo que sucede es que la misa comienza con los sacerdotes deambulando que vienen y abren este par de puertas, y esta apertura de las puertas se convierte en un acto emocional. Y es que la arquitectura es emoción, la arquitectura es humana. Y entonces esto es una condición, digamos, que nos parece especial porque realmente sensibiliza a las personas a través de una condición, si se quiere, un poquito escenográfica, pero en realidad es una condición, digamos, emotiva y sensorial. Entonces, esta capilla sencillamente lo que se hace es que se empujan estas puertas de una forma muy sencilla, no tiene motores ni nada, sino sencillamente a través de un empuje, después con un pasador que se coloca en el piso, sencillamente se deja la puerta abierta en su posición de apertura, que no es a 90 grados, no es perpendicular, sino es un poco más abierta. Y este edificio, esta idea, estos conceptos,
de transformación y de mutación, los terminamos replicando después en otra pequeña capilla que fue la que ya mostré. Como ustedes ven, la planta es terriblemente elemental, es un ejercicio de síntesis en un espacio de 100 metros, donde realmente lo que hacemos en este caso es hacer las mismas operaciones de transformación, pero a través de mover el cuerpo. No es mover una fachada, sino mover el cuerpo entero. Entonces está este elemento que está puesto ahí en la montaña, con una condición de materialidad, intentando mimetizarse allí, pero con una característica, y es que este cuerpo se mueve y se abre. Y cuando este cuerpo se mueve y se abre, el altar que está aquí se coloca en este lugar y se hace una misa campal con las personas sentados en la montaña, y la nave, el cuerpo que se corre, se vuelve la nave lateral. Este es el interiorismo que ya lo hemos visto, con esa condición de la mezcla entre estos dos materiales, pizarra y madera. Y el paisaje, por supuesto, al abrirse de esta manera, pues se vuelve parte absolutamente relevante de este interior, ¿no? Si bien está el elemento estático, que es el elemento pétreo, está el elemento móvil, que es el elemento de madera y metal. ¿Cómo se empuja? Pues en este caso, igual discutimos muchas versiones de cómo lo podíamos hacer. Al final lo terminamos empujando de una forma sencilla, y es básicamente a través de 4 personas, 2 jalan y 2 empujan. Como ustedes ven, iniciar es complejo. Miren, está el señor poniendo el pie, porque justo la inercia, romper la inercia es lo que es difícil. Una vez arranca es más fácil, y ahí aprendimos de que pusimos unas ruedas muy pequeñas que hacen que romper la inercia sea retador. Pero finalmente, digamos que es un ejercicio elemental, es un ejercicio de empuje que produce pues esta maravilla de poder cerrar y abrir la arquitectura y poder mutar y flexibilizar la arquitectura. Entonces, regreso a los parámetros, sencillamente para decir que puede que aparezcan más parámetros. De hecho, ya estamos empezando a trabajar en unos nuevos que tenemos en la cabeza, no hemos empezado a trabajar, pero estamos empezando a estudiar. Y finalmente, eso es una configuración viva en la cual no todos los proyectos los podemos hacer con todos los parámetros, vamos tomando y descartando dependiendo de la naturaleza del proyecto. Y para finalizar, solo quiero compartir con ustedes que, por supuesto y de manera obvia, esto es un trabajo que hacemos en equipo. Somos un equipo muy joven de personas realmente mucho más jóvenes que Marcela y yo, que son una generación de jóvenes talentosos, y donde siempre, por supuesto, hay una cuota de 1 o 2 practicantes que nos acompañan de las universidades también dentro de estos equipos. Estos equipos son responsables de todo este trabajo que han visto, y son, digamos, la manera en la cual interactuamos a través de creer que solo a través de la valoración del equipo, donde todos tenemos una condición horizontal y todos podemos opinar, podemos construir lo mejor posible la arquitectura. Muchas gracias. Hasta aquí termino yo en este momento. Muchas gracias, Daniel. Magnífico. Muchísimas gracias. Y voy a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas, que es la que a ti te gusta más. Le voy a pedir a Jorge que me ayude con ello. Pero antes, un momento, Jorge, quiero agradecer también la presencia esta noche desde la Ciudad de México del arquitecto José Francisco Regadas, presidente nacional de la Academia de Arquitectura. Gracias, Francisco, por estar con nosotros. Y ahora sí, la parte que le gusta a Daniel. Jorge. Adelante. Claro, encantado de continuar con esta parte, Silverio. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por la exposición tan maravillosa que nos has mostrado esta tarde. Quisiera iniciar con preguntas de los académicos. Si hay alguno de los académicos presentes que quiera extender una pregunta para Daniel, favor de hacerla directamente con micrófono abierto. Y después ya pasamos a las correspondientes que nos están llegando por YouTube. Yo tengo una pregunta, Jorge. Adelante, Ricardo. ¿Sí me escuchas, Daniel? Sí, ¿cambio? Ricardo, te escucho perfecto. Perfecto. Daniel, yo tuve el gusto de conocer tu edificio en Bogotá de las estructuras diagonales. Tuvimos una visita hace como 1 año y medio, 2 años, a través de CEMEX, y nos llevaron a ver ese edificio como un orgullo de mexicano colombiano por el proyecto. Muy buen proyecto, muy interesante. Te felicito por tu creatividad y tus búsquedas. Yo lo que quería agregar en esta
primera aportación o pregunta es, yo siento que los arquitectos colombianos en lo general, a diferencia de los arquitectos mexicanos, vivimos, digamos, esta situación que me gustaría que tú abundaras un poco más sobre el concepto de cultura central y cultura periférica. Como que hay un mandato internacional en que los creativos de los países de culturas periféricas tenemos que adoptar siempre, adaptar y adoptar pautas que vienen de las culturas centrales, que son los países desarrollados, y entonces hacemos como pequeñas versiones tropicalizadas, entre comillas, de lo que vamos encontrando en el mundo central y, digamos, caemos siempre un poco subyugados por esta cultura, pues que está en las revistas, en los libros, en todos lados. Gracias a Dios con los sistemas de redes sociales han cambiado estas formas, pero sigue habiendo mucha presión y mucha influencia. Yo quisiera que nos opinaras respecto a cómo te sientes tú como, digamos, no sé si te sientes como un ciudadano del mundo que es parte de una cultura periférica, y cómo sientes la cultura central y las pautas que están ahí presentes, o si las tomas o no las tomas. Y la otra es que yo siento a México, aunque tenemos una larga tradición y un enorme patrimonio local, muy telúrico, estamos muy influenciados por las culturas norteamericanas, y en cambio siempre veo a Colombia más cercano, no solamente a tu generación, sino a las generaciones anteriores, más cercanos a la cultura europea, y eso se me hace que desde el punto de vista urbano lo salva. ¿Qué opinas de lo que te acabo de decir? Cambio. Ricardo, buenas noches y gracias por tu pregunta. Mira, realmente yo lo que tengo claro, y sí, todo el tiempo nos debatimos entre lo central y lo periférico, pero lo que tengo claro es que sí, no me gustaría vivir en otro sitio. O sea, creo que vivimos en el mejor sitio, con el mejor momento, con las mejores oportunidades. Y yo creo que eso aplica a México y aplica a toda Latinoamérica. Si bien la cotidianidad tiene una cantidad de complejidades y de desafíos, si bien tenemos una cantidad de limitaciones por nuestros presupuestos, no me gustaría vivir en otro sitio. Es que yo siento, y yo creo que de ahí la riqueza de lo que pasa en este continente, tiene que ver justo con eso. Cuando uno se va a los países que tú llamas centrales o los países desarrollados, está el nivel de normativa, está el nivel de procedimiento que realmente con dificultad encuentra uno una arquitectura media que plantee cosas, o que por lo menos sea curiosa, ¿no? Y claro, sí hay unas grandes estrellas que son los que más nos venden todo el tiempo porque los publican en todo lado y son como los referentes y de alguna manera sin duda producen cosas interesantísimas. El común y el corriente no lo es. Y entonces, cuando estábamos hablando, justo el sábado que estábamos preparando un poquito este tema de la comunicación para hoy, estábamos haciendo la prueba, pues yo contaba la historia cuando fui ahora jurado hace un año en la Bienal de Quito y me encontré que se habían recibido más o menos 600 proyectos de Latinoamérica y de todo el continente, porque esta Bienal va desde Canadá hasta la Patagonia. Y dentro de eso, por ejemplo, encontramos que había 150 proyectos mexicanos y 150 proyectos interesantes mexicanos, ¿no? Y entonces uno dice, pero, o sea, yo entiendo que haya producción, pero que haya producción de esta calidad, como que uno diría, oiga, qué alivio para uno como jurado que la mayoría no fuera tan bueno, porque además sería mucho más fácil discernir, ¿no? Pero realmente era impresionante la calidad de lo que había allí, y cito el caso de México porque me acuerdo que eran 150 proyectos, y uno decía, pero es increíble la producción. Y yo creo que eso es lo que nos diferencia. Entonces, yo no le tengo ninguna envidia a los que viven en países llenos de normas e hiperdesarrollados. Me encanta esta capacidad de improvisación que tenemos, me encanta el hecho de que todavía tengamos normas un poco hasta ahora desarrollándose que nos permitan hacer ciertas cosas. Me encanta el valor de lo artesanal, o sea, me encanta que podamos hacer edificios con las manos pedacito a pedacito. Me encanta el valor de las cosas que son un poco imprecisas, de la no factura perfecta,
Yo creo que ese es nuestro valor. Yo creo que ahí hay un enorme potencial. Y yo creo que eso es lo que hay que ver. Si bien se codifican las cosas, si bien hay unas influencias que vienen de todo lado, porque fíjate que las influencias nos pueden venir o de una película, o nos pueden venir de un libro, o nos pueden venir de una visita, porque al final tú mencionaste el Internet, pero en realidad es que hoy viajamos mucho y viajamos mucho todos. Entonces, además, no son solo verlos, sino son cosas vivenciales que están en los lugares que vamos, ¿no? Y además todos tenemos una enorme curiosidad de conocer a los demás. Y entonces eso nos motiva mucho más para viajar. Pero sí, yo lo que te diría es, me encanta estar donde estoy, me encanta vivir la época que vivo y me encanta justo que estemos en un sitio donde le encuentro un gran potencial para hacer cosas y eso es una enorme oportunidad para la gente joven que viene, porque hay mucho por hacer aún, ¿no? Hay todo, así que todo por hacer. Y con respecto a lo que tú comparas un poco Colombia, un poquitico más europeo, que tal vez ustedes un poco más americanos en el estilo de vida, sí, es la proximidad, ¿no? Es un tema geográfico, ¿no? Obviamente ustedes tienen esta condición limítrofe con una nación absolutamente importante en términos del planeta Tierra, y obviamente tienen todo el peso de lo mismo y las oportunidades de lo mismo, ¿no? O sea, eso les ha brindado mucha influencia, pero también les ha brindado mucha oportunidad. Nosotros que estamos un poquito más abajo menos, también pues somos una economía más pequeña, entonces también los de arriba se han fijado menos y se han interesado menos en nosotros por lo mismo. Y entonces, claro, al estar un poquito menos cerca, sí, efectivamente recibes mucho de otro lado, pero en realidad lo que sí describo es que en general todos los que vivimos en periferias estamos muy curiosos del mundo y por eso aprendemos de todo. Y hoy por hoy aprendemos mucho de los mismos vecinos, ¿no? Aprendemos de la arquitectura que está pasando en Brasil, en Chile, en Perú, en fin, en toda Latinoamérica, en México. Y entonces hoy eso yo creo que se ha ido equilibrando cada vez más. Si bien antes cuando había publicaciones impresas, prácticamente nos llegaban las españolas y las americanas y las inglesas y ahí se acababa, a duras penas nos llegaba alguna asiática, ¿no? Y entonces, claro, ese era nuestro bagaje como información. Hoy ya no, porque hoy nos llega todo. Entonces, y nos llega todo donde te repito que con la cantidad de productividad de Latinoamérica y la calidad, pues de hecho tenemos suficiente para estudiar allí. Si bien, digamos, si uno quisiera dedicarse solo a estudiar y segmentar el planeta, porque la información que recibimos es bárbara. Entonces, sí, puede que seamos tal vez notoriamente menos influenciados por el norte que ustedes, pero efectivamente sí vivimos culturas que les interesan las normas parecidas y esta cosa de estandarizarse sí sigue siendo una gran presión que tenemos todos. Entonces ahí es donde aparece la palabra local tan valiosa, ¿no? Vivir en lo global, pero construir desde lo local. Muchas gracias, Daniel. Tenemos ahora una pregunta de Fernando López. Por favor, Fernando, adelante. Hola Daniel, un gusto recibirte, aunque virtualmente aquí en Monterrey. Te hemos visto varias veces por acá y he tenido suerte de visitar edificios tuyos ahí en Bogotá. Particularmente quería decir cómo, por ejemplo, creo que la Escuela de Negocios, me parece que se llama, en la Universidad de los Andes, este edificio que tiene Sí, también unas así es. estructuras de madera, Sí. una escalera fantástica que te va llevando, paseando por ella, y al final terminas con un restaurante. O sea, uno va a comer, aunque no tenga nada que ver con la escuela de negocios, y a disfrutar de la ciudad. O sea, este uso mixto, esta vida mixta que le das a tus proyectos y que creo que los colombianos le dan a sus proyectos, es un comentario. Otro es que me gusta mucho ver que ustedes están muy acostumbrados a documentar, a, a publicar y a escribir. Es una costumbre muy notoria, me parece que más que en México. Y también que siempre encuentras una relación de la arquitectura con la conexión de la ciudad. Se pierde ese límite de dónde empieza un proyecto y dónde termina la ciudad. Hacen una fusión muy interesante. Tu trabajo y el de tus colegas. Me parece que estuviste también en el proyecto de convenciones de Medellín. También, sí, ¿Correcto? gracias. Sí, así es. Ese Fernando. también, o sea, es un tema que
De pronto vas caminando por la ciudad y te metes casi sin darte cuenta y podrías cruzar este proyecto y volver a salir. Bueno, ese es el tema y si nos puedes ahondar un poco. Felicidades por tu trabajo y gusto verte aquí. Gracias, Fernando. Mira, justo cuando estuve en Monterrey, la última vez en la charla, hablaba de una obsesión que tengo y es las rejas, ¿no? Y claro, lo hablo no en Monterrey porque Monterrey es una ciudad que tiene muchos puntos cerrados, ha tenido y tiene temas de seguridad, lo cual de alguna manera excusa que existan las rejas. Y sí, en realidad, digamos, hay que darse a la pelea de tratar de que uno haga edificios que sean seguros, porque eso es un tema pragmático y lo tienes que resolver. No puedes dejar de resolverlo porque si no te lo resuelven más adelante. Y al mismo tiempo que sean amables con la ciudad. Y esa amabilidad la consigues desde cosas muy pequeñas. Ese es otro de los parámetros con los cuales nosotros trabajamos y es la relación del lleno del vacío y la relación del edificio con la ciudad. Lo consigues desde cosas elementales. Lo consigues desde cosas tan sencillas como no poniendo rejas y convirtiendo el edificio en que sea la barrera, ¿no? Ya quitas ese elemento adelante y dejas el edificio que es más amable. O sea, es una cosa elemental. Lo consigues a través de receder el edificio un poco. Lo consigues a través de permitir que el espacio público de alguna manera penetre por debajo del edificio. Lo consigues a través de entender que el edificio hace parte de una zona, de un sector articulado y lo que construyes es una articulación con tu edificio. Pero lo tienes que tener como propósito. O sea, no puedes darte por vencido y arrancar vencido. Tienes que decir, tiene que haber forma, hasta una pequeña casa individual en un barrio puede construir urbanidad. Todo. Obviamente, si te das un edificio grande, de pronto hay más oportunidades. Si es un edificio público, pues todavía más. Pero desde una pequeña casa es que si uno pone bien unas escaleras para entrar y hace bien el jardín frontal de una casa, con eso aportaste a la ciudad. Y esa construcción colectiva de ciudad la haces a través de la sumatoria de actos individuales. Es la única forma, ¿no? Nosotros recientemente había una discusión por el plan de ordenamiento de la ciudad y se estaba buscando aprobar una norma donde fueran prohibidas las rejas. Ahí estamos todavía en esa discusión. Ya vendrá, porque no tiene sentido que enrejemos los sitios. Pero al mismo tiempo, mientras eso exista y eso sea una realidad, lo que tenemos es que nosotros como arquitectos tratar de hacerlo lo mejor posible dentro de ese parámetro. Entonces nosotros somos muy sensibles, a mí el primer piso es una obsesión. Nosotros somos muy cuidadosos. Yo siempre digo, a mí no me importa si el edificio encima es increíble o no es increíble, o es anónimo, o es un edificio que aportó algo, siempre y cuando su primer piso y su relación con la ciudad sea adecuada. Eso prima. O sea, hay que primar lo colectivo al individual siempre. Y eso es una oportunidad que tenemos. Y eso es un tema, hay que trabajarlo, por supuesto, con el cliente, hay que resolver la parte operativa, porque si no se la resuelves y le dices, no, es que el edificio es esta idea y adiós, cuando vuelvas te lo han cerrado. Entonces, eso que mencionas que es tan sutil, es supremamente importante. Y es una cosa que hay que hacerla poco a poco, y cada uno tenemos una obligación en el proyecto que estamos haciendo, ¿no? Después, el uso mixto. Pues mira, realmente la ciudad no tuvo una norma, y ha tenido una norma que hasta hace poco, y estas otras discusiones que hay ahora, se ha ido contaminando más de la idea del uso mixto. Y antes era muy zoning, y zonas para una cosa y zonas para la otra. Pero ¿cuál es la realidad? Ahí está la ciudad informal que mostré al comienzo. Esa ciudad informal es una maravilla de uso mixto, ¿no? Con una dosificación increíble, porque eso sí que saben dosificar hasta dónde aguanta comercio, dónde no aguanta, qué calle es comercial, qué calle no es tan comercial, dónde se vuelve taller, dónde hay una oficina, dónde tienes tu vivienda, en fin, ¿no? Ese uso mixto es maravilloso. De ahí tenemos que aprender, ¿sí? Y efectivamente uno de los temas que nos está interesando ahora trabajar, y es uno de los temas que vamos a empezar a trabajar, es todavía con más fuerza el tema del uso mixto, visto como la idea de generar una heterotopía. ¿Qué es la heterotopía? Es cuando tengo un uso mixto, pero además parte de la mezcla que tú haces es ponerle otro uso que ni siquiera tiene que ver con el uso de origen. Eso es más interesante aún, ¿no? Porque, bueno, un restaurante se mezcla bien con unas oficinas y con unas aulas de posgrado y hasta con un estacionamiento, todo eso mezcla. Pero ¿qué pasa si ahí más bien mezcláramos otra cosa? ¿Qué pasa si allí le ponemos una vivienda? ¿O qué pasa si allí le ponemos un pequeño módulo comercial? ¿O qué pasa si le metemos un jardín? ¿No? Y eso es lo que estamos empezando a pensar y es cómo podemos hacer esas variaciones que sean todavía aún más potentes, ¿no? Y generar una cosa todavía más radical con respecto a la mezcla. Pero te cuento, en todo caso, la mezcla de usos es todavía un tema incipiente.
Lo hemos tenido latente en todo lo que se ha autoconstruido en la ciudad, pero no lo hemos tenido tan latente en las cosas que hemos desarrollado de manera formal. Ahí no es tan latente. Sería más parecido pues, a lo que ustedes viven allá. Y sí, yo creo que hay que apostarle a los usos mixtos, que tienen toda la lógica, todo el uso, toda la lógica y todo el potencial de beneficiarse, ¿no? Entonces, mientras unos habitan de día el edificio, otros lo habitan de noche, entonces es un edificio que además tiene una condición de tiempo que cambia, en fin, ¿no? Es decir, ya que has hecho el esfuerzo de construir unos metros cuadrados, pues trata de habitarlos siempre, ¿no? Fíjate esa pregunta tan bonita que tienen las universidades y que ahora se han dado cuenta con estas pandemias, y es, pues estos campus, si no fueran solo salones de clases, o si permitieran que de noche fuera una cosa y de día otras cosas, o si permitieran que en los meses de descanso de estudiantes pudiera hacer otras cosas, pues serían edificaciones que potenciarían mucho más la inversión que se ha hecho. Son inversiones gigantes y esfuerzos grandes, no solo económicos, sino en consumo de energía, recursos, etcétera, pues que sería bueno poderlos utilizar mucho más. Y para eso necesitas pensar en que necesitas la mezcla, que si no, no lo logras. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante reflexión en base a la pregunta que nos hace Fernando. Voy a leer un par de comentarios de YouTube antes de proceder a la siguiente pregunta. El primero es: felicidades, Daniel, un abrazo desde Monterrey, de un muy antiguo alumno tuyo de los Andes. Fue un gusto escucharte y tener noticias tuyas nuevamente. Arquitecto Gerardo Pérez, de Taller 4, del año de 1994. Qué maravilla. Gracias, Gerardo, si aún estás ahí. Sí. También el arquitecto Jesús de Alessandro envía felicidades para Daniel. Y Mijael Cerruto desde Perú, felicitaciones por sus proyectos. Vivo en Perú, igualmente en esta época hay grandes problemas en nuestro país, pero también oportunidades como las que aquí nos plantea. Y le manda saludos desde Perú. Bueno, la siguiente pregunta es del arquitecto Alexandre Lenoir. Por favor, Alex. Daniel, buenas noches, felicidades. Fantástica tu charla. Hablas mucho de concurso y dijiste algo muy interesante. Aparentemente en Colombia ahora es ley, todos los edificios gubernamentales o públicos deben de ser concursados. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo hicieron para poder obligar a hacer esos concursos? Y luego, insistiendo un poquito en este tema, quisiera saber cuántos concursos haces tú al año y cómo escoges los temas de esos concursos, porque parece que hay muchos. Entonces, ¿cuáles son tus temas de predilección en los concursos? Gracias, Alex. Muy interesantes las dos preguntas. Mira, te cuento un poco sobre el tema de los concursos. Efectivamente, como mencionaba, desde el año 92 aparece una ley. Sin embargo, obviamente las entidades han intentado encontrar formas para tratar de evitar esta ley de alguna manera, porque puedes de pronto vincular el diseño con el constructor en algunos casos, y entonces más bien sacas es una licitación de construcción y ahí le juntas el diseño, o porque además parte del parámetro que se planteaba era es que si el presupuesto de la obra pasaba de un porcentaje del presupuesto que tiene la entidad por año, tenías que devolverlo a concurso de arquitectura. Y esto no siempre es bien recibido por las entidades porque en muchos casos los pone a hacer trámites más largos. Y en otros casos les pone a pagar tarifas de arquitecto oficiales, aunque esas también las negocian, ¿no? Y entonces, claro, ellos lo ven, dicen, uy, me voy a gastar más tiempo, me toca ir a la sociedad de arquitectos, me va a costar más en el honorario, en fin. Digamos que esto que en principio suena muy loable, y ese fue el espíritu como se hizo, no siempre se cumple porque hay formas, digamos, de hacer el quite, pero sí en un alto porcentaje se hace. Y entonces, en ese sentido, y sobre todo yo creo que lo que más, digamos, lo que más remarco es que no solo es que hagas el concurso, sino que se construya, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita hay unos ejemplos buenísimos de la administración del anterior alcalde de Bogotá, que hizo una serie de concursos y todos están construidos. Es increíble. Y entonces
me encontré, por ejemplo, estos concursos en Bogotá, casi todos los ganaron personas de Medellín y de Cali, lo cual es muy emocionante y muy jóvenes además, ¿no? Doble emoción, o sea, que lo gane alguien que no sea de Bogotá y que lo gane alguien que además no sea, que sea una persona joven, pues, hombre, tenemos que alegrarnos, ¿no? O sea, lo que necesitamos es mucha gente haciendo cosas y mucha gente buena, ¿no? Y entonces nosotros, dentro de ese escenario, arrancamos también muy jóvenes cuando empezamos con el trabajo de hacer concursos. Y justo el año pasado di una charla en la Sociedad de Arquitectos en la cual me puse a hacer el inventario de cuántos concursos habíamos hecho. O sea, me tomé el trabajo de... Hemos hecho 100 concursos. Creo que voy en 101 en este momento, ¿no? Que eso es un montón. Y lo importante no es solo cuántos has hecho, sino además cuántos has ganado. Nos ha ido muy bien. Hemos ganado más o menos, no sé si recuerdo la cifra, creo que hemos ganado como 32 concursos y se han construido 25. O sea, es una cifra, yo me quedé aterrado, yo me quedé muy sorprendido. Dije, oiga, yo pensé, o sea, es un ejercicio muy difícil y realmente hemos tenido mucha suerte. Yo digo que los concursos, para que uno se los gane, tiene que ser como un eclipse, o sea, se tienen que alinear varios planetas, ¿no? Para que esto pase, o sea, esto no es tan fácil. Y sí, hoy por hoy hacemos muchos menos concursos, relativamente pocos. Filtramos mucho en varias cosas, digamos que miramos quién es el jurado, por ejemplo, porque no tiene sentido concursar, por más de que el tema sea fascinante, no tiene sentido concursar cuando tú ves que en el jurado hay personas que tienen una forma de pensar muy diferente a la tuya, porque sabes que vas a tener muy poca opción. Entonces, hay que investigar en los jurados, hay que saber quiénes son, hay que saber en qué creen un poquito, hay que ver su obra, porque en general gran parte de sus jurados siempre son personas reconocidas y tienen obra, como para ver si tú te identificas o no. Y entonces, si te identificas, posiblemente tu opción de acierto va a ser un poco mayor. Si no te identificas, pues seguramente no. Después, la otra cosa que yo siempre digo es que el concurso lo ganas en la primera semana o lo pierdes en la primera semana. Y es porque es cuando tomas la decisión, dices, voy a hacer el proyecto así. Y resulta que te equivocaste porque alguien lo hizo de otra forma más interesante o respondió mejor a las condiciones. Y entonces, por más de que hagas un esfuerzo de 2 meses trabajando un montón y hagas maquetas y dibujos y no sé qué, si ya en la partida te fuiste por algo que era menos competitivo que el otro, ahí ya. Entonces, asumimos que hoy todo el mundo es capaz de presentar bien, realmente la gente tiene capacidad de presentar bien sus ideas, es muy raro ya ver presentaciones que no sean de alta calidad, y entonces, por lo tanto, lo que está primando es el valor de la idea. Y entonces, sí, si te equivocaste en la idea, que es tu decisión del comienzo, pues por más de que intentes, no lo vas a lograr. Y dentro de esta idea del eclipse, pues sí, eso es una realidad. Pero como es difícil, como en todo caso la ley de probabilidad, cuando estás compitiendo contra 50 tienes un 50avo de opciones, es muy poco. Lo que sí tienes que hacer, y insisto, es que tienes que buscar que lo que produzca sea útil, no solo para ese momento, sino que sea útil para más adelante. Yo creo que son varias cosas, ¿no? Y tienes que ser selectivo. Nosotros, pues digamos, hoy por hoy nos cuesta mucho dinero concursar porque tenemos una oficina formal en todas sus dimensiones, y no es como antes, que al comienzo hacíamos los concursos en fin de semana y de noche, y bueno, en fin, y llamábamos amigos y nos ayudaban. Casi que el que pasaba por al frente de la calle lo jalábamos y nos ayudaba un poco a hacer los concursos. Hoy ya somos una oficina que no lo hace de esta manera, y entonces es una decisión que es delicada de tomar, por eso hacemos bastante menos concursos, pero también hacemos menos concursos, y esto puede sonar, no sé cómo decirlo, eh, no sé, mejor dicho, yo lo que tengo claro es que hay que abrirle el espacio a la gente joven y hay que ayudarle a la gente joven. Y uno tiene que ser promotor de esa gente joven, y lo que siempre digo es, si en algún momento me quedo sin trabajo porque la gente joven me dejó sin trabajo, porque son buenos haciendo su trabajo, pues me voy feliz a sembrar lechugas, ¿no? Entonces, dejas una cierta libertad de intervención. Entonces, no es tanto con el tema de la libertad de intervención, sino hay ciertos concursos que en teoría podían ser muy apasionantes hacerlos, pero al mismo tiempo dices, bueno, no lo hago porque el esfuerzo es grande, pero también no lo hago porque ojalá venga más gente nueva a tomar esos encargos. Porque es la única forma como construyes un gremio que tenga múltiples generaciones actuando. Y lo más difícil es esa primera oportunidad que te dan cuando joven. Entonces, hay que abrir el espacio. Hay que dejar que haya mucha gente nueva. Además, gente talentosísima, porque yo lo leo en la academia cuando estoy de profesor, gente que es increíblemente talentosa, que realmente lo que necesitan es una oportunidad, y esa oportunidad es la que los va a hacer
entusiasmarse aún más con lo que ya vienen haciendo y potenciar su capacidad. Muchas gracias por la respuesta, Daniel. Muy bonita reflexión esta que nos compartes de incluir a las generaciones más jóvenes para forjar este gremio. Creo que nos dejas ahí un mensaje muy, muy, muy padre. Bueno, ahora tenemos una pregunta del presidente nacional de los capítulos de la Academia, el arquitecto Francisco Reigadas, por favor. Reigadas, hay que prender el micrófono, creo que lo tiene apagado. Eso. Gracias, Bonilla. Hola, Francisco. Estoy realmente entusiasmado escuchando la plática que has dado por lo siguiente. He tenido la oportunidad de estar en tu país más o menos 12 veces por cuestiones de trabajo, de investigación, etcétera. Conozco Medellín, Cali, Santa Marta, desde luego Cartagena y por supuesto Bogotá. Puedo constatar abiertamente que la arquitectura que se está produciendo en Colombia es hoy por hoy de las mejores arquitecturas que se están produciendo en Latinoamérica, sin duda alguna. Es cierto que también en Monterrey hay muy buena arquitectura, no lo dudo, pero en Colombia me llama la atención algo y me hiciste recordar algo muy importante. Los que tuvimos la dicha de ser amigos o de tener la posibilidad de platicar y charlar con Rogelio Salmona, y ahorita en alguna de las fotos que pasaste viendo un poquito la cordillera al fondo y ver las torres de Salmona, donde está la Plaza de Toros, y recordar, y siendo tú un investigador detallado, detallista, buscando la forma, la función, buscando la escenografía de la madera, buscando el material adecuado, veo con tristeza que en toda tu obra, que es excelente, no hay duda, no utilizas o no tomas en cuenta el ladrillo aparente o el ladrillo que es una característica primordial de lo que se está haciendo en la arquitectura colombiana. Tuve la oportunidad de estar platicando con Sergio Fajardo, alcalde, exalcalde de Medellín, y haber visto que con voluntad política como la tuvo él como alcalde, transformó a la ciudad de Medellín. La ciudad de Medellín era una ciudad que no se podía visitar por las condiciones que todos conocíamos de los años 90, y sin embargo ahora es una belleza de ciudad, y que gracias a la voluntad política de un alcalde como Sergio Fajardo, logró lo que se logró hacer en Medellín. Pero mi duda es la siguiente: siendo una arquitectura tan buena la que tú estás produciendo en Colombia, ¿por qué no hay nada que tenga que ver con el tabique aparente o con el ladrillo aparente, como le llaman ustedes allá? Es simplemente una inquietud. Te felicito porque es una excelente arquitectura la que están ustedes produciendo. Gracias, Francisco. Mira, tu pregunta está buenísima porque además tengo que contar un poquito de historia para que entiendas un poco el contexto de lo que pasó con mi generación, ¿no? Pero lo primero que quería decirte es que sí uso el ladrillo y lo uso mucho. Y si visitas mi página web, que la encuentras en Google poniendo mi nombre, vas a ver que hay muchos edificios que hemos hecho en ladrillo, porque realmente es que el tabique aquí en Colombia se ha manejado supremamente bien. Pero te voy a contar una historia, porque efectivamente no usaba tabique anteriormente. Y la historia es la siguiente. Muy pocos países, y en ese sentido yo creo que Colombia es muy único, tenían tan claro el tener un ser tan excepcional como Salmona, o sea, un único arquitecto, porque en general tú llegas a un país y preguntas, oiga, dígame quién es el mejor arquitecto, y siempre te van a nombrar 5, 8, 3, y de pronto si le preguntas a varios te van a coincidir en algunos nombres, pero lo que vas a encontrar siempre es que hay una gran pluralidad de buenos arquitectos. En Colombia lo que sucedió es que Rogelio Salmona era un personaje tan excepcional, tan talentoso, que quedó por muchos años, por casi 40 años, siendo la única figura reconocible como arquitecto del país. Y sin duda es una persona, Salmona fue una persona de una talla excepcional y sus obras son excepcionales, ¿no? Y ojalá pudiéramos, las nuevas generaciones, algún día acceder a esa calidad de excepción que realmente manejaba Salmona. Pero sí lo que sucedió es que Salmona, que tenía 30 años, que era 30 años mayor que yo, prácticamente por su excepcionalidad desapareció a las otras generaciones. O sea, si tú haces cuenta y si le preguntas a tus amigos allí en Monterrey, ¿qué otro arquitecto colombiano conocen? Pocos. De pronto Germán Samper, es algún nombre que ha sonado un poco, y de pronto algunos otros 2 nombres, pero en realidad era tal su presencia que desapareció el resto. Entonces, ¿qué pasa? Tuvo que pasar 30 años para que viniera una nueva generación, que es mi generación, donde empezamos a hacer cosas que en general, digamos, empezamos a plantear cosas que eran un poquito divergentes,
porque hubo un movimiento en ladrillo y en tabique impresionante, y en lo que llamó Silvia Arango arquitectura del lugar, en fin, muy fuerte, y solo hasta nosotros, que de alguna manera, como buenos hijos, reaccionamos al padre y decimos, no, nosotros nos tenemos que quitar carga que tenemos del padre y tenemos que intentar otras cosas. Entonces, cuando tomas la generación mía, que somos, digamos, ahí vas a encontrar 10, 15 nombres, mi generación, vas a ver que casi ninguno ha trabajado con ladrillo, casi ninguno ha trabajado con tabique, porque iniciamos diciendo, oiga, no, tiene que haber otros materiales. En ese momento, además, este país llevaba cerrado por muchos años por todo el tema de guerrilla, mucho tiempo, entonces, realmente, inclusive hoy tenemos un desafío interesantísimo, y es que para los clientes usar el tabique es visto como hacer cosas viejas, y al revés, es una maravilla porque todavía podemos construir el tabique con la mano artesanal que tenemos y con el costo de mano de obra que podemos incluir y encontrar en el mercado. Entonces, finalmente nos hemos tenido que dar tiempo para que empecemos a llegar al ladrillo. Esa es la realidad. Entonces, arrancamos como probando otros materiales. En el caso de nosotros probamos la madera, probamos metal, probamos varias cosas. Pero prontamente, yo diría que tal vez pasó una década, de pronto, sí, algo así, empezamos a llegar al ladrillo, porque es que, te digo, el ladrillo es de una nobleza increíble. Pero si tú miras la página web, vas a ver que tenemos bastantes proyectos hechos en ladrillo. Y si bien seguimos experimentando, porque al final lo que decimos es que hay muchos materiales y no hay un material mejor que el otro, todos tienen unos potenciales y unas virtudes increíbles, y digamos que nos movemos en ese universo de la pluralidad del material, que tal vez la generación, digamos, anterior visible de Colombia, que fue especialmente Rogelio Salmona y otro grupo muy bueno de arquitectos, se mantuvo, digamos, en un monomaterial. Nosotros somos una generación plurimaterial, y de ahí para abajo todos, o sea, mucho más diverso en el sentido del material. Pero está muy buena tu apreciación, porque fíjate que me tocó contar un poquito de historia para poder explicar. Gracias, Francisco. Muchas gracias, arquitecto Francisco, por la pregunta. Gracias, Daniel, por la respuesta. Voy a leer algunos de los comentarios que nos han estado llegando por YouTube. Daniel ABR felicita a Daniel, arquitecto Daniel. Saludos desde Colombia. ¿Nos puedes hablar un poco sobre el futuro de la arquitectura en Colombia? Y también pregunta qué opinas de la certificación LEED. También nos envían saludos desde Argentina. Francisco Biglia pregunta sobre cómo trabaja tu estudio a la hora de proyectar edificios que se transforman. Si es una propuesta de ustedes o si es una necesidad del cliente. Entonces, aquí hay dos preguntas de nuestros invitados en YouTube. Vale, pues mira, gracias. Y bueno, estas preguntas sobre el futuro, la verdad es que no soy vidente, ¿no? Me cuesta mucho trabajo imaginarme cómo es el futuro. Hay cosas que uno prevé, digamos, a corto plazo. Digamos, yo el futuro lo veo, de la manera personal, lo que veo el futuro es que uno sí debería, o por lo menos es el caso a mí me gusta, planear este futuro a través de uno saber o imaginarse uno a sí mismo en los próximos 10 años, ¿no? Entonces, si yo digo, bueno, yo estoy ahora en este momento, ¿qué me gustaría estar haciendo en 10 años? ¿O dónde quiero estar en 10 años, no? La ventaja de que uno logre medio escudriñar y ponerse una claridad en esos 10 años es que en el proceso lo puedes derivar y irte para donde quieras. No tiene uno que seguir lo textual, ¿no? Pueden pasar 1000 cosas en el proceso. Pero finalmente ponerte como esa meta que es a largo plazo, porque 10 años en la vida es un plazo de buen tamaño, sí te da la perspectiva de poder tomar decisiones a corto plazo. Entonces, te planteas unas metas que están a 10 años, o una puede ser, no necesitas muchas además, porque además no es difícil encontrar, es bien difícil encontrar. Entonces el futuro tiene que ver como con esos periodos a 10 años en dónde quiero estar, cómo quiero estar, qué es lo que quiero estar haciendo, qué quiero hacer de mi profesión que me apasiona, pero cómo la quiero estar viviendo, cómo quiero contribuirle a esta sociedad, en fin, ¿no? Que esas son unas preguntas bellísimas, ¿no? Y entonces sí, si uno se gradúa de la universidad y al día de graduarse uno tiene claro dónde quiere estar en 10 años o cómo le gustaría estar en 10 años, pues uno arranca con ese objetivo claro
y sobre esa base va tomando decisiones, porque es que uno de los peligros es que terminas de la universidad y al otro día dices, uy, tengo que buscar empleo. Y entonces pues mando hojas de vida donde sea y donde me salga. Pues no, porque es que los primeros trabajos que uno tiene son los cimientos de la vida profesional. Y entonces uno tiene que ser súper exigente consigo mismo. Tiene que decir, oye, yo quiero ir a este sitio y me interesa este sitio por esta característica. Porque además me veo haciendo, quiero ser un promotor de proyectos, o quiero ser un arquitecto diseñador, o quiero ser un profesor de historia y teoría, o quiero, ¿sí? Esos quieros son los que finalmente te van a dar esa futurización. Y por lo mismo, digamos, la pregunta de cómo es el futuro de la arquitectura en Colombia, pues yo creo que es supremamente incierto. Yo creo que los futuros son personales, ¿no? Si bien ahorita todos estamos pensando en el futuro, pues por la pandemia, porque la pandemia como que nos hizo cambiar del hábito de vida y nos sorprendió y todas estas cosas, inclusive con la pandemia el futuro es incierto, ¿no? No sabemos un poco ni cuándo se va a acabar, ni cuándo vamos a volver a la normalidad. Ahora estamos hablando de la nueva normalidad, que es esta con pandemia. No sabemos si esta pandemia nos va a dejar con nuevos hábitos o no. Yo realmente no tengo gran expectativa con lo que va a pasar, porque en realidad las esencias de lo que somos no se están cuestionando. O sea, no estamos cuestionando ni el capitalismo, ni estamos cuestionando los grandes capitales en pocas manos, ni estamos cuestionando los sistemas políticos, ni estamos cuestionando las autonomías estúpidas que tienen los países islas, porque todos somos como islas. Entonces, si tenemos pandemia, pues a ver cómo Colombia actúa y después cómo actúa México y cómo actúa el otro, en fin. Y eso es una tontería, si somos una sociedad colectiva, ¿no? Entonces, yo no tengo grandes expectativas sobre un gran cambio. No es esto que, no, el mundo cambió, yo no creo en eso. Yo creo que estamos aprendiendo una lección. Sí nos aceleramos en cosas, o sea, nos aceleramos en el sentido de que hoy vemos tan válido participar en una conferencia como la que estamos haciendo, mientras que si me hubieran planteado pronto hace 5 años, yo digo, oiga, no, pero a mí virtual no me interesa. O los que están atendiendo esta conferencia habrían dicho, oiga, no, a mí virtual no me interesa, a mí me gusta ir al sitio, ver a la persona de verdad, poder hablar con él después, en fin. Entonces sí nos hemos acelerado en varias cosas y yo creo que para bien además, porque finalmente esto nos permite otras dimensiones increíbles que le vamos a explotar mucho, seguro todos. Entonces, hasta ahí, al final estoy hablando de un futuro muy próximo. No tendría capacidad de poder ver mucho más allá. Entonces, eso con respecto al tema del futuro. Con respecto a la certificación LEED, digamos que yo creo que el valor que tiene LEED es que, digamos, yo he sido siempre un crítico de LEED muy fuerte, porque finalmente cuando vas y tomas un avión y llegas a un seminario LEED en Las Vegas y encuentras que el seminario lo están tomando 20,000 personas, uno dice, venga, un momento, ¿esto qué es, no? Esto es un business, ¿no? Pero creo que lo que está detrás del LEED, que yo creo que sí tiene mucho sentido, es la condición de ser conscientes y ser sensatos con nuestro planeta. Y yo creo que eso nadie la pone en cuestión. O sea, todos tenemos que actuar mejor con este planeta porque lo estamos masacrando. Pero la pregunta es si yo tengo que ser LEED en Colombia, ¿no? Y entonces otra vez volvemos a lo que hablábamos antes, y es una certificación que se produce en un contexto regional diferente, con unas condiciones diferentes. Entonces, ¿por qué tengo que seguirla, no? Pero lo que más me ha interesado a mí del LEED es que nosotros en Colombia, y posiblemente ustedes en México, siempre han sido más LEED que cualquiera de los que se inventó el LEED. Y la razón es porque somos sociedades escasas de recursos. Como somos sociedades escasas de recursos, somos cuidadosos de cómo hacemos las cosas. Nos interesa que una ventana abra porque sabemos que el aire entra y nos refresca. Nos interesa que un espacio no sea muy profundo y muy grande porque sabemos que la luz natural nos ilumina en lugar de un bombillo. Y así sucesivamente. Entonces lo que yo siempre digo es que nosotros hemos sido LEED siempre. LEED por escasez, por necesidad. Ahora, ¿en qué hemos sido muy bestia? Sí, en que cuando hacemos una obra, cogemos los recursos y botamos los escombros de cualquier forma y eso no está reglamentado y las basuras no las reciclamos. Sí, ahí sí tenemos que aprender. Pero en general, arquitectura sensata y sostenible es lo que siempre hemos hecho en estas sociedades y en estos latitudes. Entonces, por eso es que los otros tuvieron que inventárselo, porque no lo habían hecho y no lo estaban viendo así. Nosotros en realidad, y me refiero a nosotros, a México y a Colombia y a todo este continente latinoamericano, en la cual hemos sido muy cuidadosos con el consumo de los recursos. Y eso nos hace ser inteligentes con respecto a cómo se hacen las cosas. Y después, por último, con
¿Cómo trabajamos haciendo los proyectos? Pues sobre todo esta idea de transformación en los edificios. Bueno, pues digamos que lo que hemos visto es que la pregunta de fondo fue al comienzo si un edificio podía cambiar con algo más que fuera el mobiliario. O sea, yo puedo cambiar el mobiliario dentro de un espacio que construí que es rígido y eso le da la flexibilidad al edificio. Nosotros nos preguntábamos, ¿será que el edificio per se por la arquitectura lo puede hacer? Y esa fue la pregunta que empezamos a cuestionarnos y en paralelo aparecieron las preguntas que nos hacían los clientes, en el caso de Nogales, donde nos decían, queremos una capilla, pero aunque nos gustaría para 100 personas, de pronto nos interesaría que también pudieran sentarse 400 personas y así sucesivamente. Y entonces, dentro de eso apareció como esa condición de decirles, oiga, la arquitectura puede liberarse por la arquitectura y tener esa condición flexible. Ya una vez lo haces una vez, la ventaja es que lo tienes ahí y entiendes cómo se hace y entiendes para qué sirve. Pues claro, aparecen otros clientes, no necesariamente con el mismo problema, pero tú le puedes plantear una solución análoga. Entonces, por eso es que lo hemos reiterado, y lo hemos reiterado en cosas elementales. Lo hemos hecho, por ejemplo, con un sistema de un estacionamiento en el cual hacíamos unos elementos que se movían y eso nos servía para aumentar la capacidad del estacionamiento porque no utilizábamos dobles rampas fijas, en fin, desde cosas muy elementales hasta cosas muy elaboradas. Entonces, al final, una vez ya lo tienes el potencial y sabes que cuentas con él y lo entiendes, pues puedes explotarlo en diferentes formas, pero explotarlo sobre todo para hacer mejor el producto para el cliente, para que el cliente tenga un edificio que sea más versátil. Excelente respuesta para pues los estudiantes que también nos acompañan dentro del canal de YouTube y que están muy atentos a las charlas y que extienden sus dudas a los invitados que tenemos. Creo que es una respuesta muy interesante la que se da, Daniel. Voy a leer algunos otros de los saludos que tenemos. La arquitecta Esmeralda Ramos envía saludos al arquitecto Bonilla y felicidades al arquitecto Silverio Sierra desde Puerto Vallarta. Ojalá estuviéramos allá en Puerto Vallarta, pero les enviamos nuestro saludo y agradecimiento por estar presentes esta noche. También equipo TAP presente, César David Grisales está presente aquí. Okay. Daniel agradece... La Checho. Bueno, nos agradece Daniela la respuesta que diste, arquitecto, a la duda lead. También envía saludos muy fuertes el arquitecto Augusto Quijano. Agustico. Gran arquitecto, mejor persona, un abrazo muy fuerte. Un abrazo para ti, Augusto. Tenemos que vernos por allá en Yucatán otra vez. Sí, Yucatán, Sí. hay que ir a una costa, esta sesión debería de ser allá. También Juan R. Castillo, desde la República Dominicana, agradece mucho los comentarios que se han extendido en esta sesión y los aprendizajes que se han mostrado. Y bueno, finalmente hay una pregunta también que nos hacen desde Argentina. ¿Qué recomendación tiene el arquitecto para los estudiantes de arquitectura dada su trayectoria académica, refiriéndose a la enseñanza? Vale. Esa es una muy bonita pregunta. Yo creo que si bien el estudiante está enfrentado todo el tiempo a una condición argumental en la cual tenemos del otro lado a un maestro, a un profesor, y digamos que ese profesor de alguna manera puede guiar a un estudiante, yo siempre lo que he creído que es muy importante es el creer en sí mismo. Es absolutamente fundamental, ¿no? Entonces puede que en el proceso de la academia nos pase que haya argumentos en los cuales, claro, el profesor es el que al final da la valoración, ¿no? Y entonces no es que esa discusión pueda ser tan pareja, pero yo lo que los invito es a que ustedes se sientan parejos, ¿no? O sea, que miren a los ojos al profesor y ustedes planteen sus dudas, pero para eso hacerlo bien, hay que hacer bien el trabajo, ¿no? O sea, no basta con que yo plantee una buena inquietud o yo eventualmente pueda refutar un argumento que esté planteando un profesor, sino que tengo que hacerlo bien. O sea, tengo que demostrar que soy capaz de hacerlo bien. Pero a mí me preocupan los procesos en los cuales el alumno, por intentar finalmente aprobar una cátedra,
termina siendo una persona sumisa. Yo no creo en las personas sumisas. Yo creo que en este mundo estamos todos para poner nuestro punto de vista. Y finalmente, si la academia formal lo que hace es convertir a personas en seres sumisos, creo que nos hemos equivocado y ahí no debería estar. Y es que hay un tema que es complejo allí, porque hay un dicho que alguien, no me he podido acordar quién me lo dijo, pero que me parece maravilloso, que decía que la academia son instituciones del siglo XIX, con profesores del siglo XX y con estudiantes del siglo XXI, ¿no? Y a mí me encanta porque es que realmente describe esta condición tan compleja y es cierto, o sea, realmente allí hay como esta dualidad de tiempos entre la institución, el docente y el estudiante. Entonces mi invitación realmente es, hagan bien el trabajo, o sea, eso es fundamental, o sea, esfuércense, pero crean en sí mismos. Hay que creer, mejor dicho, yo quisiera realmente como profesor que mis estudiantes al final del curso puede que hayan aprendido de arquitectura, pero ojalá que hayan aprendido sobre todo de autoconfianza, ¿no? Ojalá que hayan salido más fortalecidos como personas creyentes en sí mismos para poder enfrentar el mundo. Porque solo la autoconfianza y la devoción por lo que uno hace es lo que hace la diferencia. O sea, yo tengo que creer en mí mismo, pero además tengo que hacer lo que me gusta. Esa mezcla es imparable. O sea, cuando encuentra uno esa mezcla, por más de que el mundo sea adverso, por más de que haya poco trabajo en la realidad, etcétera, lo que sea, cuando tiene uno esa condición de creer en sí mismo y de hacer bien el trabajo y hacerlo con devoción, pues yo creo que está el mundo abierto para grandes cosas para cada persona. Así que crean en sí mismos, háganlo bien y disfruten lo que hacen. Excelente mensaje para dar respuesta a los estudiantes también que tienen estas inquietudes y quieren escuchar más allá de lo que es la obra, Daniel. Tenemos saludos de Mónica Liriano Carpio, de República Dominicana también. Julio Gaete envía un gran abrazo para Daniel. Hola, Julito. Para el arquitecto Silverio. Charlie Lara Salazar, también en República Dominicana, envía saludos. Y Mijael Cerruto, fabulosa la frase que acabas de mencionar sobre las instituciones, que también quisiera saber quién es el autor. Josué Posadas envía saludos desde Bogotá. Carlos Bueno Rivero, también escuchando la charla del día de hoy. Un gran abrazo a Daniel y a Marcela. Recuerdos con gran cariño. Carlitos. Sí. Está en Barranquilla. Pues tenemos, hoy tuvimos realmente excelente convocatoria. Nos acompañaron académicos, autoridades de Ciudad de México, del capítulo Guadalajara también estuvieron presentes. Tuvimos mensajes de Argentina, República Dominicana, obviamente también de Colombia, México, Perú, etcétera. Creo que es una de las sesiones que más nutridas han estado en cuanto a visitantes de diferentes latitudes. No sé si algún académico quiera agregar alguna otra pregunta. Silverio, ¿quieras agregar algo más? Gracias, Jorge. Una noche padrísima, pero cedo a los académicos que quieran decir algo. Y si no, Yo podría decir algo último. Adelante, Ricardo. Adelante. Sí. Bueno, aquí con Daniel, y ya en confianza lo siento como compañero, amigo y demás. Veo en tu obra ciertas, ¿qué será? Como ciertas amores de trabajos que de nuestra generación han sido muy importantes. Veo un poquito por ahí homenajes a Kengo Kuma, un poco a Shigeru Ban también, y también a Sumter. ¿Quién se puede quitar a Sumter de encima, ¿no? Tú me gustaría pedirte, Daniel, que me dijeras en el trabajo que hacen ustedes, porque también es importante recordar que tienes una socia muy importante que no se ha mencionado mucho.
ustedes cuando reflexionan, ¿qué arquitectura o qué arquitectos, qué 3 o 5 arquitectos realmente les quitan el aliento y les inspiran cambio? Mira, Ricardo, efectivamente, este es un mundo en el cual todos tenemos unas grandes influencias. Yo por eso hablo que tenemos un cerebro, un cerebro collage, ¿no? O sea, esto es una mezcla de diferentes elementos que te van llenando y se van quedando unos almacenados, otros de pronto pasan y desaparecen. Y efectivamente hay personas que te influencian, pero realmente siempre los que más te influencian son personas con las cuales normalmente tienes contacto físico y hablas, ¿no? O sea, con los cuales puedes disertar y puedes divagar, puedes discutir, puedes no estar de acuerdo, eh, te pueden provocar, ¿no? Esa condición es fundamental. Entonces, yo diría que realmente las influencias más importantes, y por eso siempre digo que el que se sienta no apadrinado o no cercano a alguien, búsquelo, ¿no? Porque es que realmente lo que podemos hablar de la charla, lo que podemos aprender con la charla es brutal, ¿no? Entonces, hoy por hoy tengo grandes personas que han influenciado, digamos, en México en particular, hay varias personas con las cuales hemos tenido unos diálogos profundos, maravillosos, Julio Gaeta, Mauricio Rocha, Isaac Broid y Gabriela Carrillo. Es decir, hay varias personas de las cuales aprendo, en muchos casos son más jóvenes que yo, pero aprendo de ellos hablando, compartiendo su trabajo, platicando sobre arquitectura, viviendo un momento que no necesariamente tiene que tener arquitectura. Y yo creo que esas personas son absolutamente fundamentales porque son las que finalmente te ayudan a construir un pensamiento, te ayudan a aclarar, te ayudan a ponerte en crisis inclusive, ¿no? Cuando visitas los trabajos que hacen estas personas, y me referí pues en particular a los mexicanos, pero tengo personas que conozco por fortuna, digamos, en el continente entero, como que llegas, ves la obra y dices, caramba, pero ¿por qué yo no puedo hacerlo así de bien, ¿no? Y como que sales angustiado, ¿no? Y como que tienes ganas de tomar el avión y llegar rápido a casa y ponerte otra vez a trabajar, ¿no? Entonces, esto de ponerte en crisis es fundamental, ¿no? Y decir, oiga, hay algo que podría ser aún mejor, ¿no? Y como que tú, estas personas que conoces, que te entusiasmen a retarte mucho más, yo creo que es fundamental, ¿no? Eso solo lo logras a través del contacto real, del diálogo, de la discusión, de ver el trabajo de los demás, en fin, ¿no? Después están los que nunca ves, que son estos que están en Internet, colgados en Internet, que pertenecen a un grupo selecto de buenos arquitectos o de arquitectos con talentos especiales, que finalmente pues los publican en todo lado, ¿no? Casi que hables una página web de lo que sea y ahí van a estar siempre, ¿no? Y entonces yo siempre me he cuestionado, pero ¿por qué siempre son los mismos, no? Como que son hasta poquitos, ¿no? Como que cuando sumas, seguramente no son más de 100, ¿no? Y sí, están allí porque son muy talentosos y su talento excepcional los ha llevado tal vez a un nivel de divulgación y presencia muy potente, pero con ellos nunca hablas, ¿no? Con ellos pues los ves allí, de pronto te entras a YouTube, ves una charla maravillosa o este tipo de cosas, ves una publicación, los puedes seguir, yo estoy en Instagram, pero porque el otro día me equivoqué y entré a Instagram y no sé cómo creé una cuenta, pero no sé ni cómo es la clave. Sé que en la oficina, en nuestro estudio tenemos Instagram, pero yo no uso mucho estas cosas, la verdad, el Instagram no lo sé ni usar. Pero digamos, está bien Instagram y está bien seguir personas que son valiosas. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Y me parece una forma de aprendizaje. Pero digamos que, claro, a estos que no ves te cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿por eso qué haces? Visitas sus obras. Como no puedes conocerlos, llegas a sus obras. Y nada más memorable que a la obra que tú llegas y una obra que te produzca emoción. O sea, esas obras donde te quedas perplejo, donde se te pone la piel de gallina, donde inclusive lloras, ¿no? Eso es gran, y claro, no solo tiene que ver con la obra, sino tiene que ver con el momento emotivo en que estás. Estuve una vez en la capilla de Kiplan en Suecia, que lamentablemente no me acuerdo el nombre del arquitecto, y llegué, entre este espacio, en ladrillo oscuro, había un coro cantando con unas velas, y fue tan emotivo que lo único que pude hacer fue llorar. Y es una experiencia absolutamente memorable para la vida, ¿no? Eso no te pasa tan seguido, pasa con muy pocas obras, ¿no? Entonces, sí, uno puede referenciar todo porque al final todos estamos influenciados de todos. Hay cosas que se parecen hay acciones que de pronto tú haces, uy, me inventé esto, ¿no? Dices, uy, esta creo que sí
como dicen aquí en Colombia, la saqué del estadio, refiriéndose al juego de béisbol cuando la bola sale del estadio afuera, ¿no? Y entonces la saqué del estadio, es como que hiciste algo que, wow, nadie lo había ni siquiera vislumbrado. Y al otro día entras a internet o cualquier cosa y encuentras 10 personas que lo habían hecho antes, ¿no? Porque finalmente el talento creativo es tan, nosotros somos 7.000 millones de personas pensando y construyendo conocimiento, ¿no? Entonces inventarse algo es casi imposible, ¿no? Entonces, de esa manera es que yo veo todas estas referencias foráneas. Me interesa mucho viajar porque es una forma de educarse. Yo creo que hay que viajar y hay que educarse conociendo estos trabajos. Pero también recomiendo cuando viajen que busquen a los arquitectos, busquen a las oficinas, vayan a las oficinas. A mí me sacaron una vez con policía a la oficina de Dominique Perrault, porque llegué a París, llamé a la oficina, no había internet, no había estas cosas hace mucho tiempo, y fui a la oficina de Dominique Perrault porque me interesaba mucho conocer su oficina. Hubo un malentendido, nunca supe qué pasó, al final no tenía la cita que yo creí tener, y ya cuando estaba adentro, metido entre el estudio, con la secretaria de Dominique Perrault, pues ella me dijo, oye, usted no tiene cita y tiene que irse. Y yo no quería irme, ¿no? Y entonces, pues al final, él estaba bastante joven, pues llamaron a los de seguridad y me sacaron con los de seguridad, ¿no? Pero lo cuento porque finalmente no hay ninguna razón por la cual uno no se interese. No, hay que ver cómo la gente trabaja. Es interesantísimo ver las oficinas de arquitectos. Hay que buscar a la gente. Entonces, están las obras, que las obras son fundamentales, son el registro vivo que queda para siempre o perenne, pues no para siempre, porque muchas obras tienen vida y tienen tiempo. Pero digamos que esas son maravillosas, las visita uno, las entiende, tiene una relación propia de uno con la obra, pero está del otro lado las personas que las hicieron. Siempre las personas que las hacen son más interesantes, ¿no? Y esos son los que uno debería tratar de buscar. Muchas gracias. Voy a extender unos últimos saludos, Silverio, que nos han estado llegando ya en esta parte prácticamente final. Saludos al capítulo Sinaloa, Jaime Juárez, también Catherine Zapata, excelente arquitecto, Silvinia Perrota Gutiérrez, excelente el tema, con arquitectos como Daniel Bonilla no existe la condición de periferia, todo excelente. Muy bien, gracias, Jorge. Y bueno, no quisiera cerrar, pero es una pena. Con esto damos por finalizada esta sesión. Agradecemos a Daniel Bonilla todo lo que nos ha compartido esta noche, pero también a Marcela, a todo el equipo TAP. Y quiero en lo personal agradecer al arquitecto Augusto Quijano, a Julio Gaeta, a los presidentes de los capítulos, a Liliana, a Fernando, a todos los que nos han acompañado en hecho esta noche tan especial. Los esperamos en la siguiente sesión. Silverio, ¿te puedo interrumpir un segundo y perdona que te interrumpa? Sé que estás despidiéndote. Sí, no, adelante. Mejor no quería terminamos. No, mira, no. Quería despedirme y dar las gracias antes de que tú hagas el cierre. Sí. Reitero que esto ha sido un gusto y un honor. Efectivamente, Marcela me pone a mí siempre en el trabajo de hacer estas charlas, pero digamos que todo el trabajo que hacemos justo tiene que ver por esa condición en la cual hay dos personas pensantes llevando una oficina, y en este caso pues una condición que no se trasciende la oficina porque además somos pareja y tenemos hijas y en fin. Entonces es una condición maravillosa que ya la tenemos establecida desde hace 28 años, entonces es una condición además estable en el tiempo, que realmente te da una estabilidad enorme para hacer las cosas, para poder pensar, para poder trabajar de esta manera. Así que agradezco profundamente la invitación, agradezco profundamente a Marcela Albornoz, que es la persona que siempre está en bambalinas, pero que es una persona absolutamente fundamental y quien realmente es la líder de este equipo. Entonces, Silverio, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por la iniciativa y con mucho gusto aquí en Colombia a la hora. Pues gracias a ti, Daniel, a Marcela, un abrazo muy fuerte y nuestra gratitud por esta noche. Y bueno, termino invitándolos a la siguiente sesión, el lunes 7 de septiembre, con la participación del arquitecto José García Toledo de Wax Arquitectos. Va a estar muy bien, no se lo pierdan. Y siendo las 9:20 de la noche, declaro concluida esta sesión.
Gracias, Daniel. Gracias, Marcela. Muchísimas gracias a todos. Mil gracias por esta noche. Buenas noches.